audífonos y el micrófono. Acompáñenos cantando que ya casi son. Ya casi arrancamos, no se vaya a ningún lado. Llegó otro, ya casi estamos sentados. Ya casi arrancamos, prenda la televisión. Quién sabe cuánto soy, pero arranca la función. Ya venimos, mae. Ya casi arrancamos, deje que nos acomodemos. Desde Guanacaste pa' Costa Rica, que ya empezamos. Bien frío, por favor. Amemos usted de manzana, que ese es su sabor. Y ayer y el café negro, cargadito y sin azúcar. Nos sentamos, respiramos y la mesa ya se junta. Acomódese la silla, pruebe el sonido. 1, 2. Y mientras tanto, mi gente, esta cancioncita va con vos. Ya casi arrancamos, no se vaya a ningún lado. Llegó uno, llegó otro, ya casi estamos sentados. Ya casi arrancamos, prenda la televisión. Quién sabe cuánto soy, pero arranca la función. Ya venimos, mae. Ya casi arrancamos, deje que nos acomodemos. Desde Guanacaste pa' Costa Rica, que ya empezamos. Abrí el audio de Memo ahí agarrando, Muy cantando. buena, Pueden dejarlo claro. sencillo la música, no tienen que cortarlo de todo eso. Alguito al fondo. Saludos, amigos. Bienvenidos a nuestro programa. Jerry llegó bien tarde. Pero llegó, que es lo importante. No llegó tarde. ¿Sabe qué es? Yo sigo diciendo, la belleza de esta música de arranque nos da una transición con el noticiero. Aunque estamos alistando todavía, no es llegar a las 3:05, 3:10, etcétera. Pero les mandamos un gran abrazo. Gracias siempre por prestarnos atención, que sea ahorita en vivo, o los que están viendo repetición, o escuchándolo, viéndolo en YouTube, o Facebook, o TikTok, Spotify. Todas son opciones. Muy agradecido. Memo Vázquez. Buenas ¿qué tardes. dice? Gracias a Dios, todo bien. Hoy un lindo martes 21, me parece que es hoy. 21 Sí, señor. de julio. Y tenemos un montón de actividades. Hoy especialmente tenemos un programa muy especial que a usted le va a interesar conocer cada detalle de los invitados que nos van a acompañar. Así que tómese el tecito o caliente el cafecito y prepárese porque hoy tenemos un buen programa. Jerrito. Buenas tardes. Alfaro Mejía. Doctores, ¿cómo están? Qué placer saludar al doctor David Peiri y al doctor Vázquez. Un verdadero gusto y por Doctores. supuesto, usted sabe que en Colombia se Todo el mundo es saluda así. doctor, todo el mundo es doctor. Todo el mundo es doctor No, en dicen Colombia. otras cosas también. También. Sí, pero... Yo estaba en una tienda en los Estados doctor. Unidos. En el nombre era Marica. Una señora hablando a su esposo. Dice, Marica, venga, ¿cómo lo ve, Marica? Una señora a su esposo. Se escuchaba el acento colombiano. Entonces yo, que cuando alguien está hablando en español, no me quedo viéndolos, porque si alguien te ve cuando hablas, te entiende. Sí, claro. Entonces yo pasé escuchando, luego Así, le haciéndose giré a como ver. que no digo, era con usted el asunto. digo, no dicen marica para otra cosa. Y usted le llama a su esposo marica. ¡Ay, no, la señora! Toda pena. Yo, no es broma. Yo entiendo que pero era como cariño, pero sí. No se impresionó de que este gringo habla español así como que perfecto. Sí, Como sí, muy sí. tico. Como muy tico. Sí, decían que dicen marica a todos menos los maricas por respeto. Así es. Y eso sí es. Esa es la ley. Así que un gusto estar con ustedes 12, estimados don David y don Memo, y por supuesto con todos ustedes. Gracias por acompañarnos este martes 21. Darle gracias a Dios por permanecer Voló nosotros Julio, acá. Volando, Julio. Pero las Sí. fiestas de esta semana son Buenísimas. Uh. Esa expo está... muy buenas. Yo me estoy divirtiendo mucho, le digo a Memo todos los días, estoy viendo las transmisiones de las montaderas. Hoy es el rodeo, ¿verdad? Hoy es rodeo criollo. Hoy no me lo pierdo, me encanta el rodeo, ¿verdad? Sí, es muy bonito, muy Voy a bonito. ver si tengo el chance y me escapo. Es una- ¿A qué hora en comienza vivo. la transmisión? 7 de la noche.
Sí, muy buenas. Memo es el papá de los tomates aquí, de toda la coordinación. No, Memo hay tiene, cosas que Jerry tiene disfruto. noticias, Memo tiene No noticias. no noticias. Exacto, eso es. Y de verdad lo Any- disfrutamos any- mucho. Sí. Así que por favor acompáñenos a partir de las 7 de la noche. Si no tiene, por supuesto, su cablera favorita, puede vernos en Montaderas Trivisión, en TikTok, en Facebook y en YouTube. Además de la página www.trivisioncr.com. Con música propia hecho por David Petty. Exactamente. Ahí usted Para que puede no corten nuestra disfrutar Me vía encanta. redes sociales Vieras la que me transmisión gusta, de la expo. Bueno, que dice que estamos hablando del tema, ¿verdad? Que no hemos hablado nosotros en nuestras reuniones de coordinación, no hemos hablado de este tema, pero me fascina el fondo de la música en Sí. toda la transmisión. Hice 10 piezas, Le todo da, montado. le da un toque sobre muy cultura sabroso. guanacasteca y- O sea, que uno sabe que está con algo que es de diversión, que es algo bonito, entretenimiento. positivo. Es que antes no Exacto. pudimos poner nada porque derechos de Por eso- música, entonces logramos hacerlo. Y Como también estamos- por eso dividimos Noticias Trivisión y Trivisión de Montaderas Trivisión. Del Facebook de Montaderas. correcto. Exactamente. Sí. Sí, no, realmente muy contento porque ayer era toro montado, toro Muy bueno, jugado, muy venía bueno. el otro y una vez, ¡plá! Y el Muy dicho que bueno. dijiste, siente que estás viendo toros todo el día, luego en la noche otra vez. No entendí esta parte. ¿Por los periodistas, Sherry, o qué fue? No, eso sería, ¡Vaca! eso sería las vacas. ¡Tu madre! Es un meme favorito mío, una persona manejando el carro. Y lo que me gustó más es que lo entendí. Entonces, una señora manejando un carro y alguien grita de lado, ¡vaca! Porque tiene una vaca de frente y está al punto de pegarle y se grita, ¡tu madre! Le grita al otro lado. Pero estuvo muy bueno. La actividad realmente ha estado, todos los días ha estado excelente. El fin de semana pasado tuvimos el rodeo internacional, que ya eso es como más agringado. Ajá. Son disciplinas que se usan mucho en los Estados Unidos. Y hoy específicamente y mañana es a lo criollo, a lo puro A lo criollo. piso de tierra. El que le gusta las fincas y esto, hoy es un muy No, bonito y- espectáculo. Y muy bonito me mover representaciones de Panamá, de Nicaragua, de Estados Unidos, ahí en esa plaza, ¿verdad? En esa arena. Ujú. Utilicé el término correcto. Esa es la arena, sí. En esa arena. Es lindísimo. Vemos o sea, el experto en los términos. Sí, sí, Bueno, aquí- Memo ya- En el campo Memo ferial, ya es eso es guanacasteco. arena. Ah, no, Arena, yo la me arena. siento guanacasteco de toda la vida. Ajá. Yo amo esta provincia. Alguien me dijo, lo bueno de Guanacaste, yo no tomo, pero dicen, en San José, 3 p.m. pueden tomar. Aquí, 11 de la mañana. Eso sí, es como un indicador de la belleza de eso. Qué bien Y se durante pasa. las fiestas, Parejo. 24/7. Exacto. Noticias, Jerry, ¿qué tenemos? Bueno, muchas noticias. Voy a empezar con una internacional porque Oiga. yo Por sé que favor. está fuera de guión y que no me haga mala cara ahí, doña Viviana usted Martínez, nunca que se sigue el enoja. guión, Jerry, así No, que nunca, dele, nunca. afuera el guión, no pasa El nada. mensaje del secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Rubio, con todo este tema de la declaración que dio Daniel Ortega, dijo lo siguiente: la administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura Murillo Ortega intensifica la represión en el país y genera inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos. La promesa de Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua pone en evidencia su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense. Eso dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio. Solo falta que diga, venga por mí. Aquí a Miraflores. No, ahí ya no es Miraflores. ¿Cómo se llama el palacio? No sé cómo se llama la casa Es presidencial. como una, tienen como una, vamos a ver, como un cuadrante Venga por mí. donde viven la Ok. familia Sí. Ortega Murillo. Sí, no recuerdo, ahorita no recuerdo. Y he estado ahí, pero no recuerdo ahorita cómo lo. Vea, otra noticia de última hora, así, dada por don Javier Paniagua. ¿Qué pasó? Desde la Asamblea Legislativa. Intentaron vulnerar el sistema informático de la Asamblea Legislativa. Un ataque, Lo un está ciberataque. confirmando en este momento la presidenta legislativa, Yara Jiménez. Ojo. ¿Ustedes saben quién o de dónde viene? O- No, es una noticia que está empezando a generarse ahorita. Vamos obviamente, todo lo que son las noticias, estamos ya trabajando con nuestra redacción para a las 5 de la tarde llevarle la noticia en nuestra edición estelar. Jerry Muy bien. tiene como cantidad de chats, de noticias, como tengo de correos electrónicos no leídos. miles sobre miles. Alguien me pidió mi correo electrónico el otro día y yo le dije,
oí que hay gente que usa esta tecnología todavía. Wow, me dice. ¿Qué usa usted? Me estaba vacilando. Obviamente hay industrias full que solo usan correo electrónico. Yo no soy uno. Usted En no algún usa. momento Jeremy ha enviado un correo electrónico. Nunca. Memo. No, nunca. No, yo David. tampoco. Nunca. Menos que alguien que envía algo, no sé qué, pero qué va. Sí, es puro Yo WhatsApp. tenía como 87,322 correos y me da igual. ¿Quién O sea, tiene- si alguien le quién manda un correo, sepa que no lo van a leer. Tiene que enviarme un WhatsApp y avísame, te Sí. mandé un correo. Ah, bueno, voy a buscarlo. Pierdo un clave o algo, no sé qué, no sé cuánto. Pero, ¿qué más, Jerry? Cuéntanos, pónganos al día. ¿Qué más tiene? ¿Qué hay? ¿Cómo está picando Está la hueseando noticia? ahí. Vea esa foto, nada más que eso no se puede publicar. A no ser que usted diga que sí. Demasiado bueno. tiene Eso Tiene componentes comerciales. tiene un factor comercial. Tiene el coronel de KFC bañando el payaso de McDonald's. Esa es la foto que, Esa es la foto, que sí. tiene como si fuera Messi y Exacto. Yamil. Yamal. Así es. Lamin Yamal. Así es, don David. Sí, Imagínese, esa fue la noticia. Muy buena noticia costarricense, Jerry, este payaso. Que está- Bueno, hoy un golpe policial importante. Caso Dalila, el OIJ y la Policía Penitenciaria desarticularon una estructura criminal que se sospecha se dedica a meter droga, celulares y otros artículos ilegales En a las los cárceles. centros penales. Además de esto, es una estructura que se sospecha también estaría ligada a este sujeto que es el hombre más buscado, a Alejandro Arias, mejor conocido como el Diablo. Se les atribuyen homicidios, incluso el caso de una decapitación. Wow. Muy heavy el asunto, la verdad, muy duro. ¿Tiene que estar involucrado policías cuando están metiendo cosas en la cárcel o lo hacen Por supuesto. Muy probablemente por abajo sí o por es- dentro? O quién sabe cómo lo... Sí, si burlan los controles son muy, vamos a ver, muy estrictos, diría yo. Si usted se burla un control de esos tan estrictos, tiene que tener ayuda, no son fáciles de burlar. También me parece que hubo detuvieron a alguien en la cárcel de Guapiles. Sí, a uno involucrado en este mismo caso. Y un jefe policial. jefe de policía. Ahí Correcto, está. de la penitenciaria, de la policía penitenciaria. Perdón. Es una cuestión de tiempo. Alguien dice, pasa, se creen que no le van a agarrar y equivocados. Sí. ¿Cómo se llama aquel narcotraficante Zambala de México? Eh, El Mayo. Mayo Ah, sí. Zambao. O algo así. Cadena perpetua. sí. Le dieron. Ujú. Pero no es que estaban hablando que él estaba negociando algo, él estaba soltando información. Tal Realmente vez él quitaron aceptó, el penal de vida. o- No, aceptó los cargos, dijo que había que acabar con la violencia, que los jóvenes no deberían meterse en ese negocio y tomó la responsabilidad. Dice que él ha hecho cosas muy malas y terribles y que acepta la condena. Daisy, Wow. mínimo. Eso es, va. Es lo correcto, Bueno, pero no borra. no borra lo que hizo, pero debe pagar por sus delitos. O sea, es de los... ¿Cuál era el cartel que él maneja o manejaba? Él venía, no era de Sinaloa. No, ese Es era el Chapo Guzmán. ese es el Chapo. Bueno, el asunto es que el tipo es un pesado en el tema de las drogas. Sí. Ese no es uno que amaneció ahí en un avión y el Sheinbaum decía que Ese es- no tenía nada que ver ese con la FBI, pero que- el FBI o el CIA Incluso ya confirmó que entraron con este La avión y lo presidenta Sheinbaum estuvo incluso pidiendo que por qué entró o cómo atraparon al Mayo en suelo mexicano. En lugar de poner agradecer, que dicha que lo tienen detenido, estaba pidiendo explicaciones de que por qué. Pero bueno, cada quien será juzgado de la forma correcta. Correcto. Si no es aquí, es arriba. Así es. Voy a ir conectando el primer Vamos a tener, invitado. bueno, Vaya- hay otras vaya noticias preparando el- muy rápidamente. Bueno, Bagaces, para tener noticias de Guanacaste, por supuesto, realizó este miércoles el Festival de los Derechos de las Mujeres del INAMU. Una actividad muy colorida, muy interesante, que estuvo ahí nuestra compañera Yoxiani de la Cruz haciendo la cobertura. Ahí se habló con el alcalde, a don Alonso González, se habló con la presidenta del INAMU, doña Carolina Delgado, que por cierto ya está aquí, es de las primeras jerarcas de gobierno que ya están teniendo presencia en la provincia de Guanacaste. Por ahí también vimos al presidente del INDER,
con quien también tuvimos una entrevista ahora en horas de la tarde. Don Vamos a Ricardo estar Quesada. con don Ricardo Quesada. Ujú. Ahí lo vamos a tener en nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Vamos a tener una entrevista con él. Hay muchas cosas que están haciendo las instituciones en la provincia y es importante que la Muy gente... agradable Ricardo. Una persona Muy muy agradable. Correcto. Excelente. Entonces, Sí. tenemos ya, bueno, vamos a entrar en tema. Hoy el tema nuevamente es el Poder Judicial. Sí. Lo que está pasando es inédito porque me parece que nunca ha sido tan abierto la discusión de la situación del Poder Judicial, ni tanto la separación de los tres poderes y las posiciones entre uno y otro. Creo que esto vale la pena profundizar. Ahí está. Por supuesto. Don Michael Soto, director de interino, y en mi papel dice aquí AI, inteligencia artificial, es lo que mi mente pensaba. Hoy, evidentemente es Michael Soto Real. ¿Cómo le va, don Michael? Buenas tardes. Buenas tardes, don David. Espero que esté muy bien. Un saludo para todos y aquí a la orden para Muchas servirles. gracias. Aquí con Jerry Alfaro y Memo Vázquez también. Jerry, adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias a don Michael. Estamos coordinando esta entrevista desde el día de ayer y a través de la directora de prensa del OIJ, pues pudimos reservar este espacio y agradecerle principalmente, bueno, Michael, gracias por estar con nosotros. Y es evidente que el tema central de este programa va a ser el del Poder Judicial y lo que tiene que ver con el presupuesto. Sobre todo porque ayer, casi que prácticamente a la misma hora, se dio una conferencia de prensa en Zapote y se dio otra conferencia de prensa en la Corte, con un tema en común, el tema, las diferencias que tienen ambos poderes por el tema del presupuesto. Don Michael, usted ayer en la conferencia explicó algunos perjuicios que ustedes consideran podría tener el Poder Judicial, específicamente la policía, con respecto a este tema del presupuesto. Le escuchamos, adelante. Saludos, Jerry, también para don Memo, que no los estoy viendo, solo estoy por teléfono, entonces no sabía que estaban. Saludos. No se preocupe. Muchas gracias. Sí, lo que yo comentaba ayer, bueno, esto es un engranaje. Nosotros empezamos una investigación, necesitamos del Ministerio Público, necesitamos de los jueces para allanamientos, para prisión preventivas. Entonces, el perjuicio económico que se le pueda causar a todo el Poder Judicial con este tema de los recortes, y entendemos que hay una situación económica del país, pero tenemos que hacer ver la situación porque podría ir en detrimento de los diferentes servicios que se dan, en particular del OIJ, cuando se nos indicó que teníamos que recortar los gastos operativos en un 42%, nos sentamos, hicimos el análisis de más o menos 200 líneas de compras, de consumo. Las más importantes tienen que ver con el tema del combustible, es decir, todo lo que ocupamos todos los días para mover el personal de investigación para que vaya a atender casos, a realizar investigaciones, mover personas privadas de libertad desde los centros penitenciarios para los juicios, los cuerpos que se levantan en diferentes lugares del país para realizar autopsias, y ahí pues tenemos una preocupación importante que podría ser que en diciembre tengamos dificultades importantes. ¿Por qué? Porque aquí el tema de las previsiones es un poco complejo. Como hoy vieron, en la mañana tuvimos 39 allanamientos, tuvimos que desplazar una gran cantidad de recursos humanos hacia la zona atlántica. Es probable que hacia los finales o lo que resta del año tengamos una gran cantidad de operativos en la misma línea. No vamos a parar, tenemos que seguir porque son investigaciones que están activas. Entonces, en combustible, ahí podríamos profundizar más si ustedes lo quieren. Estoy haciendo un resumen. Entonces, esa es una primera línea importante. La otra es el tema de los viáticos. Cada vez que movemos recurso humano para investigaciones o para mega operativos, hay que darles hospedaje y alimentación. Entonces, es probable que también hacia diciembre podría ser que tengamos problemas para cubrir los viáticos. Y la otra, muy importante también, es el tema de las pericias que hacemos tanto en los laboratorios de ciencias forenses, que tienen que ver con los análisis químicos, los análisis de drogas, los análisis toxicológicos de los cuerpos, las pruebas de ADN, bueno, y una gran cantidad de pericias que hacemos allí. Los insumos para hacer estas pericias, también hacia finales del año podríamos tener problemas para poder dar los servicios.
Hay otras líneas, pero estas son las más significativas, las más importantes, y eso fue lo que mencioné yo ayer con respecto al OIJ en específico. Tal vez para verlo, no sé, me voy con la primera pregunta, don David, don Memo. Por favor. Tal vez para verlo con números, para poder tener una idea mucho más clara, y tal vez no hablamos ni siquiera de porcentajes, no sé si usted tiene números más claros. Por ejemplo, aunque el porcentaje es lo más fácil de bueno, entenderlo, pero dale con su pregunta. Vamos a ver, no sé, se tiene un estimado de gasto de 1.000 millones al año, no sé, combustible, vehículos, viáticos. Con este recorte, ¿en cuánto se le reduce al trabajo de la policía? Digo esto porque podría uno entender que ese es un recorte general, pero podríamos también estar viendo que puede hacer un recorte en ciertas áreas y no necesariamente... Sí, ¿Es 42% del total de dinero que entra o es de un 42% de un rubro en particular? Para poderlo entender más, don Michael. Sí, claro, no, con mucho gusto. Esto es el rubro de los gastos operativos del presupuesto que teníamos para cerrar el segundo semestre del año. El recorte específicamente en el caso nuestro son 943 millones de colones, que representa un 42% del gasto operativo del segundo semestre, que ya no se giró. Esto tiene un efecto inmediato, o sea, ya no se giró, tenemos que terminar el año con lo que hay ahorita. Entonces, específicamente son 943 millones en el caso de OIJ. En el caso de todo el Poder Judicial, son 3.053 millones que tienen que ver con el tema de los gastos operativos. No se están tocando los salarios, evidentemente, porque no podemos dejar de pagarles a los funcionarios, ¿verdad? Eso podría, un perjuicio importante para las personas, para todos, en el caso nuestro, para los investigadores. Entonces está en el tema de los gastos operativos, todo lo que tiene que ver con compra de equipamiento, combustible, viáticos y una serie de variables para el desenvolvimiento de los trabajos, la compra de alimentación para los detenidos, la compra de equipo de protección para cuando atendemos una escena del crimen, para no contaminar la escena del crimen cuando buscamos evidencias, y una serie de variables que son aproximadamente 200 líneas de diferentes, pero las tres que más impactan son estas que les mencioné. Don Michael, no sé si les contesté la pregunta. Sí. ¿El Ejecutivo decide dónde recortarlo o es un recorte X y internamente ustedes deciden dónde acomodarlo? Sí, el Ejecutivo le dice al Poder Judicial que tienen que recortarse esos 3.053 millones y aquí a lo interno se decide dónde recortarlo, porque evidentemente hay partidas que son muy específicas. Pues les vuelvo al ejemplo del tema de los salarios, que es la partida de remuneraciones. O cortamos en salarios, que no podríamos dejar a los funcionarios sin salarios, todo lo que es remuneraciones, o cortamos en la operativa. Y por eso es que tiene que ser necesariamente en la operativa, porque salarios habrían demandas de los funcionarios, perjuicio económico para las personas que trabajan acá. Entonces tiene que ir necesariamente al gasto operativo, porque no podría ser en salarios. Don Michael, de verdad, muchísimas gracias. Debo reconocer siempre, usted está disponible y ha sido siempre un micrófono abierto. Suena para que con lo nosotros. está despidiendo. No, realmente eso es que yo yo tengo una queja con el Poder Judicial porque ha sido muy difícil hablar con las personas del Poder Judicial y usted siempre ha dicho, aquí estoy, mis felicitaciones y agradecimientos. Igual. Ahora sí, volviendo al tema de la plata, sí, tal cual usted lo menciona, hay un problema de una crisis que se avecina, no hay duda de eso y va a tocar a todos los sectores, no solo al público, también al privado. Bueno, ahora todos sabemos eso. Con este tema de los recursos, ¿por qué se decidió no ir a la reunión de lunes pasado, a pesar de que es un tema muy relevante e incluso podrían discutir el mismo tema de los fondos? Porque la Comisión de Seguridad era un tema importante. Dice, mire, queremos hacer esto y esto, pero no contamos con estos recursos debido a ABC. Más bien, en lugar de tender el puente para tener un canal de discusión, porque sabemos que está el tema un poco caldeado, pero se cerró del todo, decidieron no asistir. ¿Cuál es la posición? Claro, que dicha que usted me pregunta eso, porque usted sabe que aquí siempre se dicen cosas y circunstancias y vale la pena aclararlo. Yo, de hecho, desde el primer momento en que se me convocó, yo confirmé la asistencia, eso es correcto, lo digo
la señora presidenta. De hecho, yo he estado asistiendo a algunas de las reuniones de fuerza élite. En algunos momentos no se han hecho porque ellos han tenido, por ejemplo, un lunes creo que fue la actividad de crucitas y después tenían una actividad solo para ellos en casa presidencial. Entonces yo estaba anuente a ir a fuerza élite y cuando me convocaron yo también confirmé inmediatamente. El viernes por la tarde, bueno, Corte Plena solo sesiona los lunes, nada más que los lunes desde hace como 20 o 30 años. Entonces el lunes en la tarde, Presidencia de la Corte nos convoca para explicarles a todos los magistrados. Pasamos trabajando el viernes, el sábado y domingo con nuestros equipos de financieros para ver el tema de los recortes y nos pidieron explicárselos a ellos en sesión de Corte Plena, que son los lunes. Previendo eso, el viernes en la tarde se envió una nota de la Presidencia de la Corte, que es la nota 251-P-2026, donde se le decía a la Presidencia que no íbamos a asistir a esa reunión, que estábamos anuentes a otra eventual convocatoria, porque era muy importante, muy delicado, muy relevante que expusiéramos a los señores magistrados la problemática que estamos teniendo para que ellos valoren qué medidas o qué vamos a hacer para tratar de salir adelante con esto. No es ningún desaire ni mucho menos, sencillamente es una situación que tenía que ver con esto que les acabo de comentar. Hubo momentos antes donde el Ejecutivo, en su carrera con el Poder Judicial, que fueron invitados a casa presidencial y no fueron, o esa fue la primera vez de lo que usted recuerda, como un masivo no vamos, o no, terminen no yendo. No quiero decir el contrario de lo que usted acaba de contestar. Sí, cuando yo estaba en el Ejecutivo o en este periodo. No le entendí esa parte, de su experiencia, de cualquiera de los dos lados, donde colectivamente no llegan a una reunión que están invitados de asistir. Bueno, vamos a ver, yo no recuerdo ninguna, para serle sincero, que no se haya asistido. Sin embargo, creo profundamente y sinceramente que era muy relevante discutir ayer en Corte, y ustedes lo vieron, no era que estábamos en otro lado, era que estábamos sentados aquí en Corte Plena explicando y analizando el tema de presupuesto. Esto es como, para poner un ejemplo que sea entendible fácilmente, esto es como una empresa a la cual hacia el final del año le están quitando una parte muy importante de los recursos. Eso es crisis, es caos, y es importante resolverlo con los jerarcas para tomar decisiones. Entonces yo no veo que hubiese algún perjuicio. Creo que estamos dispuestos a ir en cualquier momento. Yo estaría dispuesto a ir en cualquier momento. No es, repito, no es un desaire, sino es una situación muy crítica y que para nosotros era muy importante resolver el día de ayer este tema. Sí, porque eso es la percepción. Creo que es evidente que la percepción era un no vamos. Yo no estoy cuestionando su respuesta de ninguna manera, pero la percepción público existe. Por parte de la razón, queríamos invitarle para escucharlo. ¿Cuánto tiempo de anticipación fue coordinando la reunión? ¿Fue de un día al otro o ya fue anticipado? No, eso fue, creo que una semana. Yo creo que fue el lunes o martes antes de la reunión. O sea, efectivamente, como lo dice Jerry, una semana antes. Como le digo, yo confirmé, creo que a los minutos de que vi el correo, yo confirmé, y después se hace el análisis ya del recorte, o sea, lo ejecutan el tema del recorte. Yo repito, vamos a ver, esto es apremiante, es acongojante el decir eventualmente, Dios quiera que no sea así, que en diciembre no vamos a tener combustible para movilizar las unidades de OIJ. Es un problema muy serio, y yo creo que requería el análisis de los jerarcas para ver qué medidas tomamos. Entonces no era cualquier cosa lo que estaba ocurriendo. Además, estaba una transmisión en vivo donde todos estábamos reunidos, que los ciudadanos la pueden ver, para analizar esta situación tan difícil y tan compleja. Pero igual yo he ido a reuniones previas y estaría dispuesto a ir a reuniones futuras sin ningún problema. ¿Cómo describe, perdón, Jerry, voy con uno más. Adelante. ¿Cómo describe la relación? O sea, desde afuera se ve un distanciamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, ¿cierto? ¿Lo sientes así? ¿Es percepción equivocado? Bueno, yo creo que es una relación tensa, yo creo que es evidente, ¿verdad?, para todos los ciudadanos. Creo que en este caso en particular voy a hablar por mí. Yo he evitado la confrontación, a pesar de que se han dicho cosas. Ustedes no han visto que yo confronte
ofenda, cuestione. No. Creo que OIJ se ha dedicado a hacer su trabajo. Vean, no me lo están preguntando, pero hoy andamos en la calle desde la 1 de la mañana. Nos fue muy bien. Hemos hecho casos Bien hecho, como sí, lo nunca en la vimos. historia del país. Entonces estamos trabajando muy duro y yo creo que hemos sido muy consecuentes con la situación de seguridad del país. Tan es así que por un trabajo en equipo y en conjunto es probable que este año bajemos los homicidios un poquito. Para eso se ocupan recursos. Entonces, en los momentos que hemos trabajado mejor, con más esfuerzo, y esto no solo es OIJ, aquí tienen que ver jueces y fiscales, porque yo no puedo allanar una casa si un juez no me da la orden. Entonces, en el momento que más se ha trabajado, que nos den este recorte, es doloroso y preocupante. Y al final, ¿quién terminan afectados? De la ciudadanía, ¿verdad? Eso también es complejo. Pero bueno, yo voy a seguir con la misma posición. Aunque digan lo que digan, si tengo que volver a una reunión, aunque se hayan dicho cosas, yo voy a ir, y si me tengo que coordinar con alguien, coordino, y si tengo que hacer un operativo con alguien, lo hago. Yo no tengo problema con eso. Creo que esto es un tema más país que personal. Don Michael, uno de los puntos de este diferendo que es evidente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tiene que ver con el uso correcto, el uso racional, el buen uso de los recursos. Sabemos que La Plata, todos los sectores quisieran tener más dinero, salud, educación, infraestructura, y podemos enumerar muchos Hasta otros. la caja pide más. Todos quieren tener más dinero, y eso es evidente. Hey, yo quisiera ganar más, si don David me paga más. Soy igual que el gobierno, Jerry. Pero eso es normal. Recorte, papi. Y don David, usted quisiera ganar más en sus empresas, don David, Memo también. Don Michael, eso es normal. Uno lo puede ver, es parte de la naturaleza humana. Pero hay una realidad fiscal y la realidad fiscal no la podemos ocultar. Costa Rica ha estado por muchísimos años con problemas de endeudamiento, crisis económicas, una situación muy difícil. Entonces, el punto aquí medular de esta diferencia, y uno lo ve desde afuera, es que la plata que existe se utilice de manera eficiente. Porque yo veo aquí dos cosas en el Poder Judicial. Veo una policía judicial que efectivamente, como usted lo dice, muy activa, haciendo allanamientos, desarticulando organizaciones, y eso es en buena hora para el país. Pero por el otro lado se achaca que la otra parte de la estructura del Poder Judicial no tiene un funcionamiento correcto. En cuanto a que los casos se empantanan, quedan ahí dando vueltas, no hay una misma rapidez o celeridad con la que en este caso actúa, por ejemplo, la Policía Judicial. Entonces, ¿cómo entender esa dinámica del funcionamiento del Poder Judicial en ese contexto de que la plata lamentablemente no alcanza para todo el mundo? Claro. Bueno, primero yo voy a abogar por usted, Jerry. Don David, súbale el salario. Jerry se lo merece, no sea así. Gracias, don Michael. Qué brocha. Don Michael, Va bien. Michael, cuando terminamos eso es lo esto, primero, voy a mandarle el monto. Lo va a imputar. Y usted le va a decir, Jerry, déjate llorar, papi. No, Jerry, vea que Jerry se lo merece. Vea que yo voy a empezar primero a pelear por Jerry y después por el OIJ. Me parece muy bien. Es como la suegra de Jerry, don Michael. Vea, le explico un poquito. Hay que empezar por aclarar un punto importante, Jerry, es que aquí no estamos pidiendo más dinero. Estamos pidiendo que nos den el dinero que se presupuestó en el 26, y creo que eso es un mensaje que se ha difundido erróneamente. No estamos pidiendo más, estamos pidiendo que nos den el que tenemos y que no nos lo quiten. Eso es lo primero que yo tengo que decir. Yo sé que hay críticas muy fuertes hacia el resto del Poder Judicial, pero hay que aclarar algo. Hace poco estaba revisando un informe de, vamos a ver, esa comisión que se llama del control de la tortura, creo que tiene un nombre similar, ahorita no me acuerdo el nombre, y hablaba de que es una organización costarricense, que hace unos 5 años habían 13,000 privados de libertad. Estos son datos totalmente corroborables, y hoy en día estamos cercanos a los 20,000 privados de libertad, 20,000 privados de libertad. Y hay un montón sueltos que hay que guardar también. Y también probablemente hay que duplicar, pero se pasaron de 13,000 a 20,000.
Todas esas privaciones de libertad las ordenan jueces del Poder Judicial. Todas las investigaciones que hacemos nosotros las hacemos con los fiscales del Ministerio Público. Entonces también hay cosas que hay que decir. Y también voy a ser sincero, vamos a ver, hay momentos en que los jueces toman decisiones en las que nosotros no estamos de acuerdo, pero también toman decisiones en las que sí estamos de acuerdo y sí estamos contentos. Que a veces los fiscales también toman decisiones que no compartimos, pero la mayoría de las ocasiones compartimos y son positivas. Entonces hay que decir las situaciones de una forma y de otra, desde un balance y desde el otro. Yo creo que hemos sido consecuentes. Esto de la disminución de homicidios son datos reveladores, ahí están. El 2023 fue el año más violento de la historia y hoy, 2026, es probable que cerremos con menos de 800. En el 2023, 905 y vamos a cerrar con menos de 800. Esto requiere esfuerzo, trabajo, vigilancia, prisiones preventivas, etcétera. Que hay cosas que hay que mejorar, sí. Que el Poder Judicial necesita ser más eficiente, sí. Pero es que tampoco se puede decir que no se ha estado trabajando. Yo creo que ahí hemos sido consecuentes. Y termino la respuesta diciéndoles que no estamos pidiendo más, estamos pidiendo que nos den lo que se presupuestó en el 2026. Eso es todo lo que pedimos. Entonces, don Michael, volviendo al tema de la unión de los poderes. El otro día conozco perfectamente lo que ocurre con los fideicomisos y que si la ley no lo permite, no se pueden utilizar fondos que fueron presupuestados para una obra, por ejemplo, que el Poder Judicial tiene alrededor de $700 millones en un fideicomiso que podría los tres poderes de la República resolver el tema presupuestario si se ponen de acuerdo. Y ahí es donde va el punto. Lo que usted está diciendo, estoy seguro que todos los costarricenses estarían de acuerdo de agarrar unos recursos que están ociosos por A, B, C o D razón para salvar el tema y sin afectar la calidad del servicio que ustedes dan. Pero al ver las condiciones que están como perros y gatos y en lugar de buscar resolver, más bien se atrincheran sin ningún sentido para buscar la solución en conjunto. ¿Cómo resolver esto? Si realmente quieren, pero no hay comunicación fluida. O en apariencia. No hay comunicación fluida, están atrincherados. Eso sí. Sí, bueno, la palabra atrincherados, con todo el respeto que le tengo, Memo, me suena muy fuerte. Yo creo que el tema de los diálogos han estado siempre abiertos y las respuestas han sido prácticamente es recorte sí o sí. Vean las notas que envió el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial. No hay posibilidad de negociación. Es más, se dijo en una de estas conferencias de los miércoles, el recorte va sí o sí. Ahora bien, voy con el tema de los fideicomisos, que yo sé que usted lo conoce muy bien. Este tema de los fideicomisos se ha venido manejando desde hace algunos años para la construcción de edificaciones que necesita el Poder Judicial. En el caso concreto de OIJ, ustedes tres conocen este edificio perfectamente donde estoy yo ahorita y saben que estamos total y absolutamente hacinados. Tenemos delegaciones de OIJ que están en pésimas condiciones y este es un dinero que se ha venido ahorrando como lo hace cualquier persona. Pongamos el ejemplo de un padre de familia que vive no en las mejores condiciones con su familia, empieza a hacer un ahorro para en algún momento comprar una vivienda digna. Y ese es el ahorro que se ha hecho con el fideicomiso que está con el Banco de Costa Rica para construir un edificio. Vea, ya nosotros compramos un lote desde hace algunos años que está ahí por la parada de Punta Arenas, aquí en San José Centro, en Barrio Los Ángeles, no el que está al frente, sino que ahí hay un lote vacío grande, sino uno que está diagonal. Y la intención nuestra es dejar de pagar alquileres, que pagamos una gran cantidad de alquileres, para construir un edificio en este lote que ya tenemos y ya es propiedad de nosotros. Ese es el ahorro que se ha hecho en el tema del fideicomiso. Y también es la misma situación en otros edificios de OIJ. Hace unos días estuve en el juzgado contravencional de Batán, que andábamos en un operativo, en condiciones total y absolutamente deplorables. Entonces, si hay problemas de edificación, de la infraestructura del Poder Judicial, y ese dinero se ha venido haciendo para esto. Ya está en proceso la construcción del edificio de Quepos, está proyectado construir en Sarapiquí, y hay varias proyecciones, pero hay edificios nuestros de Poder Judicial y de OIJ que están en muy malas condiciones. Don Michael, muchísimas gracias. ¿Algo que faltábamos o no, falta mucho, sí, pero podemos tenerle de vuelta. Lo que no queremos es interferir en su agenda, que fue lo que acordamos
con su oficina. Con Sí. nosotros quedamos aquí hasta las 10 de la noche. Y estamos seguros, la otra semana vamos a hablar sin duda porque esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Ocupan mucho. Sí. Y como siempre hicimos, cuando tiene un tema también nos contacta y Retro Micrófonos nos encanta representantes de cualquier lado del Poder Judicial para que se puedan defender, porque nosotros sí somos muy abiertos de nuestra posición, donde estamos equivocados, que nos corrijan. Claro, no, vea, yo les agradezco mucho el espacio. Ustedes siempre son muy amables conmigo. Creo que este es un tema importante. Yo espero que no genere consecuencias y que podamos salir avantes. Decirles que aquí todos estamos comprometidos a seguir trabajando por la seguridad del país. Creo que los hechos y las acciones son evidentes y notorias. Y bueno, aquí seguimos para adelante. Y recuerde nada más lo último que digo ya. No se olvide subirle el sueldo a Jerry, por favor. Ay, no, también vamos tan bueno. Me encanta. Ay, no. Sigamos con don Michael. Gracias, Ahora, don Michael. aquí es donde Un nos vamos abrazo a... para ustedes, cuídense mucho. Gracias, don Igualmente. Michael, muy Gracias. amable. Aquí sí nos Me vamos a parece esa es una trincherar. muy buena Qué idea. vacilón, esa sí es buena. Don David, tenemos una mala noticia. Ok. Don Que no voy a Memo. subir sueldo. No, tampoco. Bueno, además de esa que ya me Dele, ¿qué golpeó pasó? no solamente en mi corazón, sino en mis bolsillos. No, ¿Qué pasó? Mentira. El ex magistrado Jesús Ramírez. Ya. Están cuidados Sí, intensivos. muy, muy grave. De su No, condición no, de no salud. murió. No, Sí, no, pero no, oí no que tenemos estaba información, pero en- sí Está estaba en grave. un hospital privado. en la Este unidad de sabía cuidados desde como las intensivos. 10 de la mañana. No les conté. No, Según- pero queremos pues hacerlo público, deseando que ojalá don Jesús se pueda recuperar. que Don Padre Jesús de Ramírez, esposo. el ex magistrado. Sí, él estuvo ahí 40 años. Correcto. Hoy están pasando por dio una su situación vida de al salud. Poder Judicial. Entonces, Sí, sí. Dios le bendiga a su familia, a todos. Exacto. Ojalá sale de esto. Así es. Pinta grave y sigue grave o... Está en una condición sumamente delicada. Obviamente es una persona Cuidados intensivos, adulta tiene mayor. 83 años. Exactamente. Don Jesús, y esperemos que se puedan generar buenas noticias alrededor de su estado de salud. Bueno, ahí voy conectando al siguiente Sí. invitado. Este es todo un tema. Yo tengo una tesis de don Memo. No sé si usted la comparte. En la mañana la hablaba con los periodistas nuestros. Más que de números, yo veo aquí una diferencia política muy profunda entre los dos poderes. Jefe. ¿Verdad? Es un tema de visión. Me parece que es un tema de visión, de administración. Sí, estamos de acuerdo que es un tema de plata y todo el mundo quisiera tener más plata, ¿verdad? Es obvio. Pero yo veo aquí diferencias políticas muy profundas. Pero bueno, vamos a tener otra visión de todo. Hay cosas Sí. interesantes hablando de plata y de uso. Memo, tenemos el invitado listo. Ah, Sí. perfecto. Sí, no, pero recíbalo, Memito, por favor. Bienvenido, don Gerald Campos, ministro. Muy buenas tardes, ministro de Seguridad. Buenas Así tardes. es. Saludos, don Guillermo, don Jerry y don David. Un abrazo a los tres. Igual, siempre un placer que nos acompaña. Jerry, adelante. Bueno, hace pocos minutos estuvimos aquí en nuestro programa. Ayer estuvimos transmitiendo en vivo la conferencia de doña Laura. Transmitimos en vivo, en la cual pues usted estaba en esa conferencia también, don Gerald, conjuntamente con el ministro de Justicia. Transmitimos también la conferencia de la Corte para poder tener todas las posiciones claras sobre este tema alrededor del presupuesto. Hace algunos minutos tuvimos a don Michael Soto también exponiendo su posición y la posición de la Policía Judicial. Ahora quisiéramos conocer la de gobierno, en este caso, en la voz de alguien que conoce también por dentro el funcionamiento del Poder Judicial y sobre todo que usted conoce el funcionamiento del OIJ. Hay un reclamo de que para este segundo semestre se va a interferir o va a incidir negativamente en la operación de la Policía Judicial la disminución de los recursos. ¿Cuál es su visión? Y es Sí. interesante, perdón, es interesante que él dice un recorte de 42%. Entonces yo hoy se le pregunto a Michael, ¿del presupuesto total o de un rubro tal? ¿Quién decide? ¿El Ejecutivo dónde van a hacer el recorte o el ajuste o lo deciden ustedes? Entonces el 42% tiene tendencia de pintar una panorama más drástica, pero usted viene del OIJ. ¿Cómo es la situación? Vea, es un asunto de cómo se quiere hacer la narrativa.
Lo que es cierto es que hay una situación país donde tenemos que ser responsables con el asunto del gasto público, y entiendo que cuando el Ministerio de Hacienda hace este ejercicio, obviamente se refleja en la ejecución presupuestaria. Entonces se ve a través de los últimos años cuánto ha sido la capacidad de ejecución, en este sentido, los dineros que no se han ejecutado y cuál es la posibilidad de poder colaborar para poder utilizar bien esos dineros que no se van a invertir en el año en el cual uno tiene derecho a poderlos gastar. Siempre suceden imprevistos y yo no he encontrado una institución pública que al finalizar el año fiscal pues se ejecute el 100%. Entonces el estudio se hizo de una manera tal de que cada jerarca pueda revisar a lo interno y poder tomar ese 5% de aquellas partidas que no van a gastarse durante el año. Ese ejercicio lo hicimos en el Ejecutivo, cada uno de los jerarcas fue responsable y pues indicó de dónde iba a sacar los fondos para devolver el 5%. Aquí lo que el Poder Judicial está diciendo es que si ellos devuelven ese 5% se va a afectar los procesos de investigación y se va a impactar en la ciudadanía. Pero si ustedes ven un estudio del proceso de ejecución que hizo el Poder Judicial en los últimos 4 años, el Poder Judicial ha subejecutado más del 10 o del 12%. Y creo que Hacienda tiene los números muy claros en el sentido que este porcentaje que está pidiendo el Ministerio de Hacienda va a ser de los dineros que a través de la historia se ha demostrado que no se han ejecutado. Yo voy más allá. La pregunta mía es, si los jerarcas del Poder Judicial son los encargados de la ejecución y saben a esta altura del año cuáles son las partidas que no van a ejecutar, ¿por qué no toman esos dineros que no van a ejecutar para devolverlos? ¿Y por qué de manera intencional quieren decirle a la población que va a afectar los procesos de investigación y el área penal, cuando el Poder Judicial no solamente la integra el área penal, está el área civil, el área agraria, el área contenciosa, el área constitucional? Tiene un montón de áreas donde pueden ver cuáles son los montos que no van a poder ejecutar y de ahí tomar los dineros que no van a gastar y devolverlos a Hacienda. Devolverlos literalmente, digo yo, porque en realidad lo que hay es una autorización de gasto. Entonces, en ese sentido, yo creo que es irresponsable asustar a la ciudadanía cuando en los últimos años se ha demostrado que el Poder Judicial no tiene una ejecución del 100% y que siempre, aun cuando se le quite este dinero o se le pida que no los gasten, les va a quedar dinero que no van a ejecutar. O sea, entonces por eso a mí me preocupa. Perdón, don John, me corté. No, a mí lo que me preocupa es querer asustar con la chaqueta del muerto, porque ellos deberían de reflexionar en los últimos 4 años cuál fue el presupuesto que no gastaron, pueden reflexionar y hacer el estudio en este momento cuál va a ser el dinero que no van a gastar durante este 2026 y de ahí tomar los fondos que el gobierno le está diciendo a todos los poderes de la República y a todas las instituciones que no ejecuten para poderlos utilizar en otras cosas que son relevantes. Es que aquí mucho se habla del gasto, pero no se vale estarse endeudando para seguir haciendo gasto cuando al final de cuentas sobran dineros, y más en el Poder Judicial, donde se ha demostrado que tienen un fideicomiso y que los dineros que les sobran van a dar a ese fideicomiso, habiendo necesidades extremas como ellos bien lo señalan. Entonces yo creo que aquí lo que hay es un problema de ejecución, de una debida ejecución y una debida planeación. Y al final lo que hicieron ayer para mí es irresponsable, porque no vemos un estudio técnico que digan, este es el presupuesto que nos dieron, este es el presupuesto que vamos a gastar y esto es lo que no vamos a poder ejecutar, y de esto que no vamos a poder ejecutar es donde vamos a devolver la parte que el gobierno nos está pidiendo. Entonces ellos tienen plata de dónde coger para seguir su operación igual. El tema es, por venir menos de presupuestado, no desean agarrar lo que tienen, pero no significa que es el fin del mundo. O sea, por decir, como una familia que ya tiene, papi perdió su trabajo extra, entra un porcentaje menos, tienen dinero en la cuenta, en el banco, pero no quieren agarrarlo. ¿Es así de sencillo?
Es así, esa es la situación. Y si ustedes piden los estudios al Ministerio de Hacienda, se van a dar cuenta cuánto ha sido la ejecución del Poder Judicial en los últimos 4 años. Y donde creo que doña Pilar, en una entrevista que dio el día de ayer en horas de la noche, en un cuadro explicó muy bien cuál ha sido la subejecución del Poder Judicial y que aún si se hubiese tomado la decisión en estos 4 años de pedirles ese 5%, siempre les iba a quedar dinero no ejecutado, dinero que no gastaron. Entonces aquí lo que hay es un problema de una adecuada administración y verdaderamente de dar los fondos a las áreas que así lo requieren. No se vale estar diciéndole al pueblo que se van a ver afectados, donde nosotros técnicamente podemos demostrar que ellos no han sabido ejecutar el dinero que se les ha dado en años anteriores. Sí, siente que están siendo deshonestos, tal vez no la palabra, faltando transparencia en la forma que lo están presentando. ¿O? Para mí sí, porque en esto hay que ser sinceros con el pueblo. Decirles al pueblo, vea, este año nos dieron tanto dinero, no vamos a poder ejecutar tanto y responsablemente vamos a devolver tanto. Pero ellos lo que quieren es que todos esos dineros sobrantes al final de cuentas pasen a un fideicomiso. Entonces yo creo que es hora que el Poder Judicial diga cuánto es el dinero que tienen en el fideicomiso, para qué quieren ese fideicomiso. Creo que hoy ustedes hicieron una publicación interesante a mediodía, me parece, del uso del edificio que tiene la Sala Constitucional, Sí. donde creo que más de un 40 o 50% no está siendo utilizado, pese a que se pagan montos excesivos de alquileres. Entonces, si uno no administra bien los fondos públicos, ahí entramos en un problema, porque son dineros que salen de los impuestos que pagan todos los costarricenses. Y como el dinero no es de nosotros, y simplemente la lógica es gastemos o no gastemos eso y al final nos dejamos el dinero para pasar a un fideicomiso. Yo creo que el Poder Judicial tiene necesidades importantes, más en el área penal donde deben invertir, y no se están poniendo de acuerdo y alguien no está haciendo bien la planeación. Es lo que yo por lo menos logro entender de esto, porque igual yo lo veo aquí en el ministerio. Ustedes saben que vengo del Ministerio de Justicia. Ahí en el Ministerio de Justicia nosotros andábamos en una ejecución del 89 al 90%, siempre nos quedaba un dinero que no gastábamos. Y pongo el ejemplo, vea la cárcel que se está construyendo. Los dineros de esa cárcel salieron del ejercicio presupuestario del año anterior y de este año. ¿Y cómo salieron? A mitad del año pasado hicimos el ejercicio para ver cuáles eran los dineros que otros ministerios no iban a gastar para que se los devolvieran a Hacienda y Hacienda nos los trasladara a nosotros para tener ese 40% que requeríamos para poder adjudicar la obra de la cárcel. Así fue como se hizo el año pasado, se presupuestó para este año y este año vamos a inaugurar una cárcel que no viene producto de un crédito o de un préstamo, sino es producto de los dineros que se asignan en el ejercicio normal. Entonces, si nosotros podemos hacer ese ejercicio y podemos aprovechar dineros que otros no están gastando, ¿cuál es el problema en que el Poder Judicial sea sincero y reconozca que no va a gastar y devuelva eso que no va a gastar? Ahora, desde esa óptica, usted estuvo en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que genera que no se cumplan los presupuestos en una totalidad? ¿Qué es lo que impide que lo que se planifica no se ejecute? A veces hay procesos de ejecución, recuerde que todo eso tiene que salir a SICOP, a veces hay apelaciones, hay recursos a las adjudicaciones, entonces los plazos se van y no se pueden ejecutar esos dineros. Al no poderse ejecutar y estar presupuestados, lo más sabio es devolverlos, porque va a ser mentiras que yo lo pueda utilizar en otro proyecto que no he analizado, que no he inscrito y que no tiene factibilidad. En ese sentido es que hay que hacer un mejor aprovechamiento de los recursos. Entonces, para usted, para entender esto, y me queda claro, no debería tener ninguna consecuencia este recorte que hizo en el presupuesto a la operación normal del Poder Judicial. Ya de por sí iba o va a ejecutar, el % que le están quitando es lo que no va a ejecutar. Así es, lo entiendo. No, y vea, y yo quiero ser más honesto con los costarricenses. Aquí en el Poder Ejecutivo, cada vez que una persona me sale a vacaciones o se me incapacita, yo no la puedo sustituir, porque no tengo presupuesto para eso. En el Poder Judicial, después de los 7 días, las personas sí son sustituidas por otros servidores. Y esa es la parte que tenemos que ver. Ellos han presupuestado para poder sustituir, inclusive han presupuestado para lo que es duplicar las plazas.
En mi poder tengo un acta del Consejo Superior de diciembre del año pasado, donde ellos duplicaron 371 plazas, cuyo fundamento ha sido fortalecer el área penal. El problema es que se hacen estas movidas de dinero para duplicar las plazas dentro de una institución, pero luego no se da un informe de resultados e impacto. ¿Y qué es lo que queremos del Poder Judicial? De que el impacto se vea en las condenatorias, porque no se vale estar haciendo tanto esfuerzo policial cuando al final de cuentas se llega a juicio y por dudas o por otros motivos se absuelve a las personas que están siendo investigadas, o también muchos casos que durante todo el proceso de investigación nunca llegan a juicio. Entonces, esos son fondos públicos que no están teniendo un resultado que sea eficiente y que sea eficaz, porque al final de cuentas, cuando a un ciudadano costarricense se ve víctima de un delito, lo que se requiere es que se haga justicia, y la justicia se va a poder ver efectiva cuando hay un juicio y hay una condenatoria en firme. Y yo creo que al Poder Judicial hay que empezarlo a medir en los casos que resuelve, y resuelve positivamente con una sentencia en firme en el área penal, donde a la persona víctima se le encontró el responsable y se le condenó por los hechos que cometió. Don Gerald, aquí para poderlo comprender mejor este tema, y yo sé que mucha gente lo está ya en las redes sociales preguntando, lo que no gasta el Poder Judicial quiere decir, digamos, poniendo el ejemplo, como a mí me gustan mucho los ejemplos que pone don David, que los lleva a la economía familiar. Es decir, si a mí me quedan, no sé, 50,000 pesos del salario, yo los mando a una cuenta distinta y lo ahorro. Eso es lo que hace el Poder Judicial cuando no ejecuta el dinero, ¿verdad? Tengo entendido que los meten en una cuenta, en un fideicomiso. En un fideicomiso, para correcto. construcción. Ahora, desde el punto de Pero vista... recuerde que muchos de esos dineros son dados a las instituciones, a veces no alcanza el presupuesto nacional y tiene que pedirse dinero prestado. Ajá, okay, para poder cumplir a cabalidad todos los recursos. Claro, entonces, la deuda, al final si de no cuentas. se va, sí, al final se convierte en deuda, y yo digo, ahorrar dinero que viene de deuda no se vale. Pues, deberíamos no ahorrar dinero legal, que no viene de deuda. Y lo pregunto, ¿no hay un mecanismo legal, don Gerald? Lo desconozco, por eso hago la pregunta, que le permita al gobierno central decir, suave, si usted no gastó este dinero, entonces ya no lo gastó, en lo que planificó, ahora este dinero pasa nuevamente a las cuentas del gobierno central. No sé, ¿hay algún mecanismo que permita eso? Eso sucede en el caso del sector ejecutivo. Cuando nosotros no ejecutamos el 100% del presupuesto, todo vuelve a la caja única. Pero por constitución ellos tienen la posibilidad de los dineros que no gastan, tomarlos y ponerlos en un fideicomiso. Exacto. Ahora, recuerde que al Poder Judicial constitucionalmente le toca un 6% de los ingresos, pero tengo entendido que en los últimos años se les ha dado más allá de ese 6%. El asunto es cómo medimos la efectividad del Poder Judicial, porque creo que aquí hay un sinsabor en todos los ciudadanos, y son la gran cantidad de causas pendientes que no llegan a juicio, y lo más grave, la gran cantidad de que llegan a juicio que no terminan en condenatoria. Eso quiere decir que no se dio un trabajo efectivo pese al gran esfuerzo que hacen los compañeros de los cuerpos policiales, y eso es preocupante. Hace un par de semanas, yo sé que ustedes lo pudieron observar en los medios de comunicación, en cuanto al homicidio de un compañero policía en el 2024, el tribunal terminó absolviendo a la persona acusada. Entonces ahí yo me pregunto, ¿se absolvió porque fue una pésima investigación? ¿Se absolvió porque fue una pésima acusación? ¿O se absolvió porque la persona verdaderamente era inocente? Y en estos últimos 3 supuestos, yo digo, ¿cómo se lleva una causa a juicio cuando no hay una adecuada investigación, cuando no hay una adecuada acusación, o cuando yo estoy señalándole responsabilidad que después del proceso de juicio se establece que la persona es inocente? Estamos invirtiendo fondos públicos en todo un trabajo que genera un montón de gasto a nivel policial, a nivel del Ministerio Público y a nivel de la Judicatura, que termina en una absolutoria. Entonces creo que estamos invirtiendo mal los recursos y no estamos siendo responsables. Yo creo que un ejemplo, Jerry lo mencionó ahorita, que me gusta traerlo a la familia.
Si una familia gana 1,000,000 de colones al mes, originalmente Hacienda pidió bajar 50,000 colones al mes de 1,000,000 mensual. El corte acordó de bajarlo a 25,000 colones menos al mes y luego agregó un extra de 5,700 colones más mensual. Por decir, del presupuesto de 1,000,000 es 30,500 colones menos por mes, para que puedan entender el impacto. Y es decir, entonces los celulares estamos eliminando, no pueden tener celulares, pero también pueden no ir a comer afuera un par de comidas. Obviamente, evidentemente es una escala grande, pero para el televidente es 50,000, es 30,500 colones menos comparado con un salario de un sueldo de 1,000,000 mensual. Eso es que estamos hablando, para ponerlo en español. Y don David, tal vez el ejemplo es muy acertado cuando uno lo ve en los gastos familiares. Una familia que tiene un presupuesto de ingreso, digámosle, de $500,000 de colones al mes, tiene que sacar para lo principal, pago de la renta de la casa, pago de la alimentación y aspectos de salud y educación. Si la familia quiere viajar, tiene que ver si le sobra dinero o no para viajar. Lo que no se vale es tener que pedir prestado para cubrir un viaje, si al final de cuentas el presupuesto no le está dando. Entonces creo que no se ha hecho ese estudio verdadero, en este caso en el Poder Judicial, para ver en qué estoy invirtiendo, si verdaderamente lo que estoy invirtiendo es para lograr una mejor justicia que sea pronta y cumplida, y al final de cuentas, que la sociedad se vea satisfecha con esa labor. Y es ahí donde todos los poderes de la República tienen que rendir cuentas a los ciudadanos de cómo están invirtiendo los fondos públicos, cuál es la efectividad que tiene y cuál es el impacto. Y en el área penal, el impacto se tiene que ver en sentencias en firme, donde a la persona que está haciendo daño y más los grupos pertenecientes a crimen organizado verdaderamente estén en prisión y estén controlados. En defensa del Poder Judicial, también pueden verlo no van a quitar el alquiler de la casa, gastos, no van a quitar los niños de la escuela, y 42% menos en electricidad, comida y viajes familiares, pero tienen donde agarrar dinero para suplirlo. Memo, te quité la palabra. Adelante. Iba a decir algo, Jerry, porque lo voy haciendo ahí como un portero. Uno de ustedes dos da la última porque acordamos. Yo. Muy rápidamente. Los invito a que vean en nuestras redes sociales el reportaje que publicamos hoy en Noticias Televisión, porque sí son cosas que yo no entiendo. Entonces, tal vez no se lo preguntamos a don Michael, aunque es el director del OIJ, habría que preguntárselo a un magistrado. Yo no logro entender, don David, cómo un edificio alquilado para la Sala Constitucional, que tiene 131 funcionarios, solamente el 21% de esos funcionarios van al edificio porque los restantes hacen teletrabajo. No, nos han dicho que los cortes los viernes están vacíos. Y el parqueo solamente es utilizado por ese 21% si es que todos tienen vehículo. Y es un parqueo para la totalidad de los funcionarios. Ahí son las cosas que a uno no le... ¿Es un tema entonces de administración o qué? Para mí es un tema de administración. Es que es un tema de administración, de saber programarse y de saber ejecutar. Si usted está alquilando un edificio de 20 pisos y solo tiene 3 pisos que está utilizando, o 6 pisos, usted debe reflexionar, ¿para qué voy a pagar tanto dinero? Sí. Si el dinero es de los costarricenses, mejor saco a licitación y contrato el alquiler en un edificio de 6 pisos, que es lo que yo voy a ocupar. Entonces aquí hay una subutilización de los fondos públicos, que eso es lo preocupante, porque es dinero que se gasta, que no es retribuido a la sociedad en un trabajo efectivo. Sí. Y venimos diciéndole a la sociedad que no podemos trabajar porque no tenemos dinero. Eso es el peor engaño. Dinero hay, el problema es que no se administra bien. Bueno, don Gerald, saliendo del tema de la plata y volviendo a la parte operativa, en la comisión donde no asistieron los personeros del Poder Judicial, ¿qué sigue? ¿Van a volver a citarlos? Porque creo que el tema de seguridad no es un tema de un solo poder, eso se trabaja en conjunto. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? Para la sesión de ayer se había citado al presidente de la Corte, a la presidenta de la Sala Tercera, al director del OIJ interino y al fiscal general.
entiendo que tanto el director del OIJ como el fiscal general habían confirmado la asistencia. Correcto. Ustedes saben que las sesiones de corte plena es de los magistrados. Aquí la pregunta que yo me hago es ¿por qué no llegó el fiscal general y por qué no llegó el director del OIJ pese a que ya habían confirmado? Porque íbamos a hablar un tema propio de seguridad donde por esta independencia de funciones, tanto el Ministerio Público ha dicho en reiteradas ocasiones de que ellos son independientes y que no reciben órdenes de otras autoridades del Poder Judicial. Y el OIJ en igual sentido ha dicho que ellos son independientes y que la única relación que tienen en los procesos de investigación es con la dirección funcional que tienen del Ministerio Público. Entonces yo creo que responsablemente ellos debieron de haberse hecho presentes a la convocatoria que hizo la señora Presidente al primer Consejo de Seguridad Nacional, donde ella como líder de las fuerzas públicas está convocando de acuerdo a lo que establece nuestra Ley General de Policía. Y ahí vamos a ver temas claves en materia de seguridad, porque íbamos a presentarle los proyectos que ya doña Laura va a dar a conocer el próximo lunes en materia de seguridad, y vamos a ver los datos semestrales que tenemos en materia de seguridad, los que tenemos nosotros y lo que el Poder Judicial debió haber llevado. Yo iba con un tema importante en materia que ve la Policía de Control de Drogas, que son los plazos en que se ejecutan los allanamientos, y le llevaba la lista de 101 casos de la Policía de Control de Drogas que han sufrido atrasos injustificados por parte del Poder Judicial. Y vamos a ver temas referentes a la seguridad de la señora Presidente y de varios jerarcas de gobierno que por esta labor que venimos haciendo hemos recibido amenazas. También la problemática de la fuga de información que hemos detectado y que proviene del Poder Judicial. Creo que íbamos a analizar los proyectos de inversión en materia de seguridad y algo de coadministración de los jueces de ejecución de la pena. Fueron temas que ellos debieron de estar ahí para escuchar nuestra posición y que ellos nos dieran la posición de ellos. El tema de seguridad, como ustedes bien lo señalan, es un tema que es resorte de los tres poderes de la República. Y no se vale que simplemente por un asunto, como lo dijo la señora Presidente, de berrinche, porque estamos pidiendo que nos soquemos la faja todos, simplemente decidan no asistir, porque el tema de seguridad es un tema trascendental para los ciudadanos, donde vemos la cantidad de operativos, donde vemos la cantidad de trabajos, donde hoy por hoy podemos decir que a nivel general todos los delitos han venido hacia la baja, pero yo no estoy contento con solo eso. Yo quiero que los delitos vengan a la baja porque estamos condenando a las personas responsables. Y es que las fuerzas policiales del Ejecutivo, en este caso, que yo lidero acá, estamos haciendo operativos basados en análisis e inteligencia policial, golpeando muy fuerte a los líderes de bandas de crimen organizado y esperando que el Poder Judicial también tome la misma línea de trabajo, un trabajo fuerte y firme que requerimos de ellos para que se vea coronado al final de cuentas toda esta labor de investigación, de acusación, con una sentencia. Y eso era lo que queríamos hacer ayer. Lo hicimos entre nosotros vamos a continuar trabajando. Usted sabe que tenemos toda la semana la reunión de Fuerza Élite, venimos tomando decisiones para impactar la criminalidad y la señora Presidente ayer anunció que estas sesiones mínimo se van a hacer cada 2 meses de aquí en adelante. Entonces vamos a esperar a una segunda convocatoria. Pero sí, es una situación que a mí me preocupa como rector en materia de seguridad, que el Poder Judicial no entienda que la labor de seguridad nos incumbe a todos. Gracias, don Gerald. Muchísimas gracias siempre amable, por su Gerald, participación. Muy amable, muchas gracias. Ni la última, don Gerald Campos. Muchas gracias. Voy conectando el siguiente. Memo suyo. Sí. Bueno, aquí hay un tema. El tema aquí es temas de Son recursos, visiones. manejos de plata. Aquí hay algo muy interesante porque alguien me está pasando una información que se la voy a preguntar a la diputada Marta Esquivel, que se refiere, vea qué interesante, Jerry, y ahora que tengamos a la diputada, vea esto. Bueno, ella viene después de me declaro, básicamente lo que me están pasando lo voy a leer literal porque no lo conozco, o sea, me declaro ignorante. Dice que hay un sistema que se llama justicia restaurativa. Ajá. Esto es un monstruo que se creó. de justicia restaurativa. Exactamente, esto es un monstruo que se creó. Esto me lo envían. Yo no lo conozco. Ajá. Dice, en este caso se requiere un juez, un fiscal, un defensor público, un psicólogo, trabajo social y un criminólogo.
lo que se busca es solucionar el conflicto antes de que vaya a juicio. Se hacen reuniones restaurativas, es decir, reuniones entre todas las partes para tratar de arreglar el problema antes de que vaya a juicio. Pero eso ya existía. Oiga, esto está interesante. Porque igualmente antes se permitía la conciliación, suspensión del proceso a prueba, reparación integral del daño, instituidos en el Código Procesal Penal que se contemplaba desde hace años. Se creó un monstruo para una conciliación que fue una pérdida importante de recursos. El personal que está ahí vive en el paraíso porque ahí no hay ni plazos, ni allanamientos, ni presos y nadie lleva control. ¿Cuánto cuesta Interesante eso, ¿no? Bueno, obviamente, estoy leyendo a alguien de lo interno, me está diciendo, dice, vea esto. Páseme eso, Memo, porque me parece que vale la pena Por supuesto. Un trabajo periodístico, me parece muy bien. Gracias por ese aporte al televidente o al Por ciudadano. supuesto. Bueno, ahí está don Belisario Solano. Si fuera don Belisario, ¿cómo le va? Sí, pero no. ¿Me escucha, don Belisario? Pero sí. Breaker. Don Belisario. Bravo, Charlie Delta, Sphincter over, breaker. Don Belisario, buenas tardes. Hola, buenas. Ahora sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Don David, todo bien. Un gusto saludarlo. Don Guillermo, y a Qué gusto. Jerry. Hay que hacerle un corte comercial. Si su pareja no sirve para nada, ocupa un abogado por divorcio. Belisario Solano a sus servicios. Yo quiero empezar felicitando a don Belisario. Don Belisario, mis felicidades. Lo que usted expresó hace unos días en un programa era el de OPA. El de OPA. Me parece que usted fue la persona más honesta porque hemos visto una cantidad de hipócritas en la política. Usted fue una persona correcta y tal vez nos explica cómo es que se eligían los magistrados. Yo no sé repartían. Exacto, cómo se eligían, porque a mí me quedó muy claro y le felicito su honestidad. Eso que usted expresó en ese programa dice, mire, ahora nos toca uno a nosotros y ahora usted. ¿Cómo se barajaba eso en ese tiempo? Sí, baile ese trompo en una uña, don Belisario. No, muy bien. Muchísimas gracias. Es un gusto de poder saludarlos y compartir con ustedes. Efectivamente, cuando yo tuve la oportunidad de servirle a la patria en el 98-2002 como diputado y luego como asesor de diputada, que fueron 8 años seguidos, digamos, nos tocó la oportunidad de vivir todavía en lo que era el final del bipartidismo y en donde era necesario jugar políticamente para poder establecer nombramientos de cierta índole como magistrados, Defensoría de los Habitantes, Contraloría, vetar incluso algunos nombramientos como el regulador de la República. Y eso se daba uno liberación, uno la unidad, uno liberación, uno la unidad. Incluso yo tengo la anécdota más interesante que recuerdo fue la del nombramiento de Luis Guillermo Rivas, por cierto, que yo estaba de su jefe de fracción aquello. Liberiano, sala primera. El liberiano. Sí, el presidente de la sala primera, un caballero, una persona muy capaz. Tipazo. Y prácticamente a don Luis Guillermo lo sacamos debajo del palo allá, que seguramente estaba descansando, y hubo que correr precisamente para que él pudiera aceptar la nominación, porque le tocaba a la unidad hacer esa recomendación. Y entonces era normal, estaba normalizado de que si a nosotros nos tocaba X magistrado, el magistrado siguiente le tocaba liberación. Claro, eso conformábamos una mayoría muy amplia. Éramos 27 diputados de la unidad, eran 19 diputados de Liberación Nacional, 20 diputados de Liberación Nacional. Entonces generábamos una mayoría realmente aplastante y por eso era que nombrábamos y designábamos a los magistrados y a los funcionarios importantes de esa manera. Por ejemplo, el defensor de los habitantes, recuerdo haber designado a José Manuel Echandi, de esa misma forma, negociado con Liberación Nacional. Y muchas veces, honestamente, y lo digo con total transparencia, porque no tengo por qué guardarlo, a veces consultábamos a Pinares y los otros tenían que consultar a Romoser. Perdón, esa parte que no lo escuché bien. ¿A quién consultaban? Al Balcón Verde. A Pinares. A Pinares. Ya. Pinares es en referencia a donde reside el expresidente Calderón. Sí, señor. Ok. ¿Y a Romoser? Y a Romoser por la residencia de Oscar Arias. Exactamente.
O sea, Entonces, había Había directa línea, con había Pinares o con Romoser para ver a quién iban a colocar en XY puesto. Aunque usted estuviera en el bando contrario, por decirlo de alguna forma, es lo que está explicando don Belisario. Exacto. Entonces, muchas veces se integraron o se nombraron magistrados y magistradas que tenían que pasar, obviamente, por ese filtro, por ese consejo pues, que se tenía que recibir de algunos lados para que Zapote avalara, para que Zapote entonces ahora sí nos diera la línea a nosotros, decir, vamos por esta línea. Ok, se respeta esta línea. Bueno, ese era el ejercicio del poder, ese era el poder, esa era la forma en que se ejercía el poder en ese momento. Hoy día las cosas están cambiando, las cosas han cambiado y tiene el Frente Amplio una responsabilidad histórica con respecto a lo que pueda pasar en la Asamblea Legislativa, o bien que vuelva Liberación Nacional a ejercer el derecho de veto y a nombrar magistrados, pero teniendo Pueblo Soberano que ceder entonces y volver a esa vieja práctica como para poder designar o no algún magistrado. Entonces, Porque bueno, don Belisario, perdón que lo interrumpa, para hacer un paralelismo, como dice Jerry. Hoy tenemos una situación especial con los magistrados suplentes para hacer la comparación, cómo se hacía antes con el nombramiento de los suplentes. Era igual, uno para usted, uno para mí, uno para usted, y ahí iba una lista y todos se ponían de acuerdo y votaban. ¿Así era? es que cuando ya venían las listas, ya venían consensuadas. ¿Quién consensuaba? Ya las paredes de mármol, ya por dentro, las paredes de mármol, entiéndase, Corte Suprema de Justicia, piso 13, no piso 2. Eso estaba cocinado. Exactamente. Eso estaba Entonces, cuando las cocinado. cosas llegaron, Entonces, pero a mí háblenme en clarito, no me hablen Así era, Memito, ¿Quién como lo lo está cocinaba? diciendo, ¿Quién cocinaba los los magistrados eran los que cocinaban esa lista. Ellos ¿Qué? llegaban y Sí, sí. decían, entre Jerry, Guillermo y David Peyri, va David, punto. Ahí Está Exacto. muteado. David. Siempre me van a escoger a mí. Entonces, Así era. para entenderlo en clarito y sencillito, la lista ya venía consensuada con los diputados. Y después faltaba algo muy importante, la bendición papal. ¿Y quién era el Papa? eso es. Ahí estaba, que se lo explique don Belisario. Que A mí entiende cuénteme esto. con nombre. Don Belisario entiende esta terminología que es muy periodística. Exacto. Por eso yo decía Pinares y Romoser, ¿verdad? Dando las bendiciones. Así ¿verdad? era. Entonces había que bendecir desde ahí, tirar el agua bendita para poder saber que fulano de tal o fulana de tal, pues ya tenía esa posibilidad de ser electo o no electo magistrado o propietario suplente. Ahora, con esto, los magistrados suplentes, pues obvio que cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene intereses particulares e impulsa algunas piezas que han sido claves dentro de la judicatura. Por ejemplo, uno puede observar en materia de familia candidatos que están ahí en la lista que son valiosos, pero que tienen el bendito de algún magistrado o de alguna magistrada y que por eso llegan a esa lista de la magistratura suplente. ¿Que hay influencias en la designación de la lista? Para mí sí hay influencias, sí hay ciertos intereses particulares y por esa razón es que ahí sí creo en lo que Pueblo Soberano ha venido pidiendo y exigiendo. Denme los criterios objetivos mediante los cuales se escogió esta lista que está en este momento en discusión. La Corte no ha podido dar cuáles son los criterios objetivos de selección. Usted ahora, hábleme a calzón quitado. Para usted, ¿cuáles son los criterios objetivos si antes se cocinaban poniéndose de acuerdo? No, digamos, sin despreciar ni quitarle mérito a las personas. Era simplemente criterios subjetivos. Totalmente político. Era si Memito es mi compa y es el que yo conozco este es afín al partido. Este es afín al partido, entonces lo vamos a apoyar y ahí está cocinado. Exacto, sí. Así se hacían las forma cosas. parte de mi argolla política, eso es una realidad. Más sencillo, Memito, te lo pongo de la siguiente manera. Imagínense que don David, Jerry y yo
fuimos a la comisión de nombramientos y pues pusimos los nombres nuestros para ser magistrados. Pero resulta que el plenario de la Asamblea Legislativa se aparta de la terna, que es Guillermo, Jerry, Belisario, y nombra a David. Simplemente lo sacó de la manga el plenario. Y hay nombres de personas así que ni siquiera fueron o han ido a la comisión de nombramientos a postular sus nombres y han sido electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mira, nuevamente lo felicito. Qué bien que habla las cosas como son. Pero es que, lo que Es está que diciendo, yo no sé qué es tanta carajada ahora, Sí, que sí. es una rogadera y que el otro ya, cuando siempre ha sido un tema político. Es que, vamos Qué a ver, eso pendejada. es innegable. Don Belisario recorrió por muchos años los pasillos de la Asamblea Legislativa, no solo como diputado, sino que también como periodista. Como periodista que es Así es. uno mismo, don Belisario. Yo fui testigo de reuniones en oficinas, en la vieja Asamblea Legislativa. Escuché conversaciones en la barra de prensa, porque ese tema también se hablaba en la barra de prensa. Y hay un montón de periodistas de la vieja guardia. Sí, cuánta hipocresía. Que escuchábamos esas Cuánta conversaciones. hipocresía, por Dios. Entonces, Qué Y barbaridad. siempre sabíamos que era así, pero por Siempre. dicha alguien lo está diciendo. no, que siempre ha sido así, lamentablemente. Pero eso se normalizó, que ese era el gran problema que había. Se había normalizado, todo el mundo pensaba, esto es así porque tiene que ser así. Es pulcro. Pero no, no es pulcro, es político. Yo le daba cita a los aspirantes a magistrado. Más de un aspirante magistrado fue a mi oficina, tomó un café, me llevó el currículum y hacían pasarela. Algunos otros, y tengo que decirlo con honestidad, algunos otros pocos me invitaron a limonchelo. ¿Ok? Por lo menos para pedirme el voto. Lo invitaron a Limonchelo. Para pedirme el voto de diputado para elegir los magistrados. Eso era así. Sí, no se puede tapar el sol con un Es dedo. que eso es lo que hace falta, Belisario. La gente que habla tal cual como es. Yo no sé para qué le ponen merengue a todo esto si al Como final ha decían sido lo nuestros- mismo toda la vida. Como decían nuestros abuelos, ¿para qué tanto gregre para decir Gregorio? ¿Verdad? Sí. Entonces ahora Por se ejemplo, rascan, dice, se arrancan la ropa diciendo, quieren destruir al Poder Judicial, quieren destruir a tal institución cuando esto ha sido una repartidera toda la vida. Qué cosas. Así es. Nuevamente, don Así es. Belisario, En otras palabras, muchas gracias. El PAC o el CAC tendría una decisión, Puscuna, Fuente Amplio 3, Liberación Nacional 6 y Pueblo Soberano 11, si fuera proporcional de repartir, cambiar los magistrados. No lo van a hacer, pero hablando de, no lo van a hacer. evidentemente. No lo van a hacer, pero hay un juego muy interesante ahora de lo que vaya a pasar. Si ustedes saben leer los signos de los tiempos, doña Patricia ya se reunió con Liberación Nacional y con el Frente Amplio, pero no han sido transparentes ambas partes para definir cuál fue el motivo de la reunión. ¿Y qué pecado tienen de que digan públicamente que se pusieron de acuerdo precisamente para no facilitar el tema de llegar a los 38 votos? Bueno, que lo digan, pero eso le daría una gran tranquilidad al país, que Liberación Nacional o que Frente Amplio digan, no, mire, ya negociamos, no vamos con el tema de la no reelección, vamos a permitir la reelección, no vamos a dar los votos, y eso le da o le va a dar una enorme responsabilidad a los magistrados y magistradas actuales de tener que hacer algo porque el barco hace aguas. Y si no se dan cuenta que el barco hace aguas desde hace mucho tiempo y no entienden que hay que cambiar, que hay que modificar, que hay que generar los cambios desde adentro, a ver, no es que el gobierno, no es que el soberano, no es que sean los que están destruyendo la institucionalidad del Poder Judicial. No. Son ellos mismos al interior de la Corte que no se están dando cuenta que el país les está dando una oportunidad de oro al no darle 38 votos al pueblo soberano para que puedan presentarle a Costa Rica lo que debe ser un poder judicial de cara hacia los próximos 50 o 70 años más. ¿Cuántos magistrados cree, don Belisario, deberían ya cambiar? Es hora de cambiarlo, no para criticarlos, pero tal vez terminaron su siglo de los 22 o deberían seguir los 22, en su opinión. Yo lo que creo es que el magistrado debería tener un máximo de 16 años
en gestión. Todo aquel que tenga más de 16 años en gestión debería de permitir una oxigenación en cuanto a los criterios jurisprudenciales. Se dice que hay que mantener el ser vitalicios para poder darle una consistencia a la jurisprudencia. Esa es la única razón que se da, a la experiencia, al conocimiento. Pero si poco a poco vamos manteniendo una línea de 16 años en el ejercicio de la judicatura o en la magistratura, podríamos perfectamente ir refrescando ligas menores que vayan chupando rueda y que eventualmente podamos sostener una línea jurisprudencial que no se caiga, que no se afecte. Pongámosle en el peor de los escenarios, 20 años, no importa, le daríamos 2 periodos de 10 años para que puedan estar en la magistratura. Y de ahí en adelante, yo el tema de la edad no lo veo, no lo veo porque yo creería que una persona de 70 años, litigante, que ya se ha retirado prácticamente, pueda perfectamente aspirar a ser magistrado y pueda llegar a dar mucho a la Corte Suprema de Justicia. No por el tema de la edad, por eso yo no censuro el tema de la edad, sino el conocimiento y la experiencia que esa persona pueda tener. Creo que no hay una persona que no coincida con ustedes, estamos de acuerdo, pero el tema es cuando ya tienen tantos años de tener el mismo puesto, no es un tema de edad, es ¿por qué no dan campo? Es que ese es el otro tema. Porque es que solo ellos pueden. Pero eso es muy simple. Claro, pero eso es muy simple. Eso se los contesto yo de la siguiente manera. O sea, obviamente que la conformación de la Corte Suprema de Justicia en este momento trae el ADN de la unidad y trae el ADN de Liberación Nacional. Algunos cuantos vienen con el ADN del PAC y del post-bipartidismo. Entonces, eso confirma, o eso es lo que ha generado una división, porque hay que decirlo con realidad. La Corte Plena está completamente fraccionada. Hay 2 bandos en la Corte Plena. No hay un bando mayoritario. Eso se demostró con el nombramiento y la designación de don Orlando Aguirre como presidente de transición, como un presidente para mantener la tranquilidad de la Corte después de muchas votaciones en las que no fue posible designar por una buena mayoría a un presidente de la Corte. Antes, en la época de Luis Paulino Mora, de Edgar Cervantes, el mismo Carlos Chinchilla, Sarela Villanueva, se daban votaciones para elegir presidente casi por unanimidad. De un corto periodo para acá, ya cuando estaba Fernando Cruz y ahora con don Orlando, la cosa política interna en Corte Plena se ha hecho mucho más agresiva, más fuerte, más consistente, y eso pasa la factura. Entonces, por eso es que no quieren salir. ¿Por qué? Bueno, porque los que se van venciendo pertenecen al bando X o al bando Y. Y 1 o 2 pueden voltear completamente la votación en Corte Plena, y eso puede desconfigurar el ajedrez político interno que tienen los magistrados. Es interesante, de todos los magistrados, 6 magistrados han servido más de 20 años, y Orlando Aguirre, el premio, 37 años que está ahí. Y otra interesante, de los magistrados y suplentes, que son 40, solo 4 vienen del sector privado. Los demás han subido por los internos del Poder Judicial. Hubo conversación que debería haber sido jueces y tratar, alguien lo hizo el comentario, en el camino. ¿Hay una diferencia de los que vienen afuera del Poder Judicial versus los adentro? ¿Para usted es un tema irrelevante? Sí, es muy relevante el tema, porque la visión de un litigante es muy distinta a la visión de un juzgador, de una persona que ha estado solo en la práctica de dictar sentencias, de leer doctrina y de tratar de construir jurisprudencia. El litigante tiene otra visión. Cuando uno está de este lado del mostrador, uno se pone en el zapato del usuario judicial, se pone en el tema de la eficiencia del servicio, se pone en la camisa o se pone la camiseta de la persona para la cual el funcionario judicial debe actuar, que es el usuario en última instancia. Y la visión puede ser muy diferente. Máxime, que es muy importante esto,
máxime que los magistrados tienen el 90% de su función es administrativa. Forman parte de la toma de decisiones de carácter administrativo. Chofer que se nombra, misceláneo que se nombra, despacho judicial que se nombra, juez que se nombra, tribunal que se nombra, etcétera. Entonces hay un desgaste ahí y hay un tema obviamente de ejercicio del poder. Y los magistrados pues obviamente quieren ejercer poder. Tienen a su disposición 10 letrados, tienen carro, tienen viajes, tienen viáticos, tienen chofer, tienen una serie de comodidades, de lujos, que eso genera un status quo muy importante y de ahí uno que ha estado en la meca del poder pues sabe que es muy difícil pretender deshacerse de esos beneficios una vez de que ya ha disfrutado de esas mieles. Don Belisario, muchísimas gracias. Muchas Abogado gracias. y honesto. Qué bárbaro. Me gusta. Abogado y Eso. periodista. Sí. Y periodista. ¿Cómo Y que no anda con ¿cómo es que dice? Leguleyadas. sin pelos Me en la lengua. gusta. Bien hecho, don Belisario. Como tiene que ser, hablar directamente de don Belisario. Muchísimas gracias. Nada más un comentario muy rápido. Un televidente dice, Bueno. en este tema de la repartición de magistrados, dice, en síntesis, uno mariachi, otro figueriachi. Gracias, don Belisario. Un abrazo. Gracias, don Belisario. Muchas gracias. A todos, señores. Gracias. Hasta luego, don Belisario Solano, muy amable. Voy conectando a la siguiente. Qué buen equipo y qué buenos invitados. No que no hay buenos invitados antes, pero me gusta. Va bien desarrollar el programa. Jerry, suyo. Voy a ir conectando a doña Marta. Sí, bueno, no, es que aquí yo estoy leyendo, vieras que qué buenos comentarios. Ahora voy a hacer nuevamente, le leo lo que me enviaron a doña Marta para que me explique cómo Pero funciona hágalo eso. con ella en línea. Yo Claro, voy claro. a tener que leerlo un segundo vez también. O tres veces. Porque duro de la cabeza. Mamito, dígamelo aquí. Usted sí es duro de cabeza. Entonces, esto se pone muy interesante. Sí, no, El Poder Judicial tiene una historia política, nadie la puede negar. Nadie. El que diga que esto de las listas y todo Nada, eso, y ¿cuál que eso, criterio que objetivo, prácticamente, ni qué nada? incluso acaba de afirmar no. don Belisario que a pesar de tener ternas, metían otro que no era ni de la lista. Eso era así. Como lo describió don Belisario, es la forma más Y este realista muestra- de lo que ahí se hacía. No me contestó, pero O sea, ahorita me va a llevar. Y este confirma que los partidos políticos Meten la mandan. mano. No, mandan. Sí, por supuesto. El mismo que pasó con la unidad. Están obligados los diputados de Por supuesto, recatar, David. de seguir en línea con Por supuesto las que las decisiones de la llamaditas, Asamblea. El las diputado llamaditas. es una figura para ir y representar la Asamblea Sí. y no tienen decisión propia. Eso es una realidad, las llamaditas. Mira, necesitamos a tal en tal lado. Eso funcionaba así. Sí, ahora Eso era- yo quiero ver la reacción de las personas a decir que Belisario está diciendo mentiras. No, todo no, el mundo del Raimundo Todo Sabe el que mundo eso fue así. sabe que así es. El que está engañado Y interesante. o hemos estado engañados somos los que no conocemos lo que Lo pasa detrás. normalizamos. Y cuando él dijo, y hay que buscar la bala de Romoser, y Jerry, ¡ah! Con ganas. Me está diciendo lo que está diciendo Jerry. Se puso ¿Por qué? feliz. Porque yo lo Que viví, uno esa sabe realidad cómo yo la es. viví muy de cerca. Así es. Qué hipocresía, por Es Dios. más, a mí me encantaría aquí traer a periodistas viejos, así como yo, y que cuenten estas realidades, y que no se guarden nada, y que lo digan. Existirán Que todavía. no tengamos, mire, bozales, y que digan las cosas como son. Es que eso es lo Por que hace supuesto. falta. Es que, Memo, que nos eso dejemos es de una hipocresías realidad. y se digan las cosas como son. Es que Hay qué lindo decenas ponerse de acuerdo por reporteros detrás legislativos y al que frente es otra vimos- cosa. Que vimos eso. Pero ¿Qué? ¿sabe qué era la gran diferencia, Memito? Es que lo normalizamos. Lo normalizamos. No. Eso lo Yo pienso veíamos que más que normal, en una negociación y se daba por debajo y nosotros los periodistas lo que estábamos era atentos a ver cómo terminaba quién la quedaba, negociación. quién quedaba Punto. electo. Pero no veíamos más allá de eso. Sí, no era que estaban Un mea eligiendo, culpa. no era que En ese estaban momento, eligiendo el un entrenador mea de la culpa. selección. No era el entrenador de la selección, eran magistrados. Así es. Le hice un televidente aquí en YouTube, don Eugenio Matus. Señores, hagan debate, inviten a las dos partes, señores. Acabamos de tener Michael Soto
Y, Sí, tal vez se refiere a que los tengamos frente Punto a para frente. que se vuelen ahí. Ya. Pero No creo ha sido el estilo del programa, ¿verdad? No, Hay que porque aclararlo, a no ha veces sido el podría estilo. cambiar incluso que muchos participantes no asistan porque no saben, no es un espacio para eso. Y Eso las es una reglas- discusión. Las reglas del juego tendrían que estar Los muy claras. debates tienen que ser normados Exacto. para que sean No, justos. y bienvenida a la sugerencia del caballero, me parece muy atinada. Lo que pasa es que al tratarse de un programa de opinión, yo sé que el debate crea opinión y eso estamos en lo correcto. Lo que pasa es que habría que hacer una variable en la forma en como nosotros históricamente hemos hecho el programa, ¿verdad? Sí, pero si los partidos políticos escogen los candidatos de diputados, entonces, Sí. y los diputados escogen los magistrados, entonces, ¿quiénes están escogiendo los magistrados? Así es, exacto, así es sencillo. Esa es la suma sencilla de las cosas, don David Peiri. Esa es la suma sencilla. Sí. Creo que ya podemos llamar a... Nos dicen a un doña Marta. televidente, dice, antes podían nombrar el PLN y el PUSC, ahora tienen que nombrarlos del Pueblo Soberano. El PLN, lo que cambia son los actores, pero siguen nombrando, antes no nombraban otros porque no habían otros. No, Memo, es que eso no puede cambiar, Memo. Ujú. No puede cambiar. Aquí el punto es, y yo creo que don Belisario lo explicó muy claramente, es que se explique cuáles son los criterios objetivos No políticos. para decir que es Guillermo Vázquez, que es Jerry Alfaro, que tienen que estar en esa lista. Al final a los magistrados les corresponde Elegir. elegir la lista y enviarla a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no se aprobó, por ejemplo, esa famosa lista de los 18 en la Asamblea Legislativa pasada? Pidieron, no, eso fue en en la legislación anterior. Sí, por eso. Sí, porque la comisión Bueno, nunca sesionaba y Bueno, Memo, dejaron que se aquí- vencieran los aquí nombramientos. el punto es que se diga que fue escogido Guillermo Vázquez porque Guillermo Vázquez tiene esta y esta calidad sobre las calidades de Jerry Alfaro. Sí, que de es esta terna se y eligieron esta. estos. Ya, y sí, mire, el mejor preparado en derecho penal en esta materia es don Guillermo Vázquez porque tiene Esta trayectoria. una maestría o un doctorado en la mejor escuela de derecho del mundo. Y Jerry Alfaro salió de una escuela, de una universidad aquí, de una universidad privada, sin demeritar las universidades privadas, pero salió de una universidad y lo único que tengo es una licenciatura. Ah, no, ella es Memo. Ahí hay un criterio objetivo. Memo es el doctor en derecho penal. Sí. Entonces yo quedo afuera, pero no que sea Jerry el escogido y Memo queda afuera porque hay un criterio político. Eso es lo distinto. Ahora, Jerry, pregunta. Entonces, digamos que hay un deseo global en la Asamblea de cambiar algunos magistrados. Porque aunque su turno es hasta X día, con 38 votos lo pueden traer abajo. Sí, señor. No queremos que siga. Pueden despedirlos, digamos, vuelvan a sus puestos anteriores, si fuera que están adentro del Poder Judicial, o sea, su propiedad. Pero, ¿cómo van a hacer un cambio si no llega a un acuerdo y reparten nombres y ellos mismos? Pues entre la Asamblea está bien que se negocian y acuerdan nombres. El problema es que llaman a terceros y otros y intereses de particulares. Ese es el tema. Es No que es ese un es el criterio tema. objetivo. Porque usted dice, mire, este es el concurso. Se abre un concurso y se seleccionan las personas bajo estas Bajo características. estas reglas y condiciones. Es muy fácil elegir el mejor, o los mejores, o las mejores. Pero si Pero- pero todos quieren lo suyo ahí, ese es el tema. Ha sido el suyo ahí. Y los magistrados saben quiénes lo han puesto ahí. Sí, entonces, a la En- persona en- que, en- que en me teoría. escribió, está bien, eran 2 partidos. Eso era lo que había que repartir. Pero entonces no se eligió en base a mérito, se eligió en base a conveniencia Bueno, no política. sabemos. Puede ser que tenga el mérito, pero los querían por esta razón, no sabemos. El mérito no era el objetivo, era una afinidad política. Si las personas eran buenas, tienen que cumplir un requisito Tener los mínimo, suyos lógicamente. Pero este es compa y aquel no, entonces Sí, mejor este. O va a responder a los intereses de mi línea partidaria, entonces este sí y este otro no, Claro. porque este... Son tiene una criterios línea diferente, totalmente una- políticos. Es que ese es el tema. Ese es el tema, don David Peiri y de amigos televidentes. O sea, Y ese es aquí, el tema. y aquí nos han vendido un cuento. Ese es el asunto. El cuento ya no se come. Ahí ya habló don Belisario y para atrás ha pasado así y sigue pasando probablemente. así, ha sido Entonces, así. ¿qué tienen que cambiar? Que sean
abiertos, que todo tenga una justificación Es más, técnica, a mí real. me encantaría que por este programa desfilen candidatos que han sido excluidos. Me encantaría que hayan participado, y que hayan sido Y la excluidos. invitada también. Doña Marta Esquivel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchachos. Ya hoy no tengo que correr con votaciones. Tuvimos que suspender hoy de aquí en adelante hasta terminar. Eso es. Bienvenida. Memo, dele, Memo. Vea. Memo tiene 20 minutos queriendo hacerte una pregunta como si estuviera en línea. Ah, sí, no, ve. Pero Doña ya Marta, le voy a tiene contarle, frente. es que vamos a hablar del Poder Judicial y el tema de distribución de recursos y cosas que pasan. Yo no conozco nada del Poder Judicial, pero alguien de lo interno me pasa una información muy interesante. Yo quiero que usted me cuente el fondo de esto, porque usted fue magistrada suplente. Vamos a ver. La persona que es un televidente me escribe lo siguiente. Estábamos hablando de la distribución de Entonces, fondos y el programa de la manejo de la justicia restaurativa. optimización de recursos. Hay un programa que se llama Justicia Restaurativa. Dice que eso es un monstruo que se hizo. En gran parte toma muchos recursos del presupuesto y es una copia que se aplica en otros países, o sea, lo tropicalizaron. Dice, se requiere un juez, un fiscal, defensor público, psicólogo, trabajo social y criminólogo. Busca solucionar conflictos antes de que se vaya a un juicio y se hacen reuniones restaurativas, es decir, reuniones entre todas las partes para tratar de arreglar el problema y que no escale a un juicio. Esto ya existía en la legislación porque igualmente desde antes se permitía las conciliaciones, suspensión de procesos de prueba, reparación integral del daño, todos instituidos en el Código Procesal Penal que contemplaba eso hace tiempo. Dice, se creó un monstruo para una conciliación que fue una pérdida importante de recursos, puesto que este personal no tiene plazos, no hay allanamiento y al final, por supuesto, no hay presos. ¿Eso cómo se come? ¿Eso es real? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Está equivocada esta persona? A ver, no está equivocado del todo porque efectivamente al final una especie de conciliación con apoyos profesionales de diferentes, profesiones, psicología, criminología, y realmente el punto medular es si ahí no pudimos haber seguido con los procesos de conciliaciones reforzadas, que es al final lo que existe, pero el punto medular, y no solo en eso, en todo, es la falta de indicadores que tiene el Poder Judicial. Si un proyecto como ese funcionó o no funcionó, porque están tan acostumbrados a que algo existe, entonces lo mantenemos en el tiempo. No importa lo que cueste, lo mantenemos, pero no evalúan los procesos que tienen. Por ejemplo, recuerdo muy bien, y ahí hay comisiones de todo. Ayer que teníamos a Porfirio en la comisión de nombramientos, yo hice una revisión de actas de corte plena. Imagínense que en el 2024 ese magistrado estaba en 22 comisiones. O sea, si hay comisionitis en la asamblea, en el Poder Judicial, ¿a qué hora trabaja un magistrado que tiene 22 comisiones en la corte? Es prácticamente imposible. Entonces vamos a lo mismo. O sea, todas esas comisiones, así como justicia restaurativa, debería tener indicadores para ver si funcionó o no funcionó. Igual conciliaciones tiene comisiones, tiene jueces, tiene un montón de temas. ¿Están funcionando o no? Yo recuerdo que el tema de las conciliaciones, finalmente, cuando usted veía los resultados, era muy bajo para el costo que tenía. Entonces son los elementos que nosotros venimos desde hace rato señalándole al Poder Judicial. El Poder Judicial no está acostumbrado a rendir cuentas. Y claro, cuando alguien viene y le hace un zarandeo y le dice, miren, que está gastando usted su plata, y lo que hacen es un berrinche. Porque ellos no son administradores, ellos no son gerentes, por Dios. Son jueces que están para dictar justicia, no para manejar adecuadamente fondos públicos. Entonces, esa es la verdadera discusión de fondo
cuando Nogui le dice a la señora magistrada que cuántos cursos de economía ha llevado, porque realmente es muy aventurado ponerse uno como abogado sin tener ninguna especialidad en materia ni presupuestaria, ni económica, ni financiera, enfrentarse a alguien que ha manejado el presupuesto de la República. Entonces, de verdad, yo creo que todos esos aspectos merecen una revisión. ¿Qué hubiera esperado yo del Poder Judicial, honestamente? Vamos a revisar a dónde podemos mejorar nuestra eficiencia. Yo le aseguro que si ellos hicieran eso responsablemente, otro gallo cantara, porque ahí ellos mismos van a encontrar esos gordos que es un gasto que no te genera ningún valor agregado a lo que estás haciendo. Y ahí es donde el Poder Judicial es más fácil. Vea, me cierro, me enconcho y digo, aquí todo está bien, estamos trabajando bien, no me toque. Bueno, ese es el paso que le falta al Poder Judicial, de reconocer que tiene que revisarse. Bueno, y tiene 36 de los 40 magistrados y suplentes, 36, solo 4 vienen del sector privado, 36 que nunca han manejado una empresa para luchar del ingreso y gasto y cómo sentir el valor de un colón de cara colón, vienen del sector público de una institución que no tiene ingresos, digamos. Entonces, también es difícil de gasto, analizarlo. Es de gasto. Sí, es de gasto como muchas, como la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Son instituciones que solo generan gasto porque no hay ingresos. Eso que implica que vivimos exclusivamente de impuestos que se le cobran al sector privado, al sector productivo, y creo que solamente la defensa pública tiene un ingreso, pero después de que se genera la ley, la reforma procesal laboral, que de alguna forma a mí me parece que eso es una forma de ingresos particulares, porque la defensa pública se deja los honorarios en los casos que defiende, y bueno, sería interesante ver cuánto ha ido generando a partir del costo que tiene también. Porque hay algo muy interesante. La defensa pública, por ejemplo, nace como un tema para causas penales, pero por diferentes leyes que nunca tuvieron el contenido presupuestario, que irresponsablemente aprobaron acá en esta asamblea, se le va metiendo más funciones y hoy la defensa pública está prácticamente en todas las materias. Entonces, ¿qué requerís? Más personal. Ustedes de la Asamblea, los diputados, son, en efectos, los jefes de los magistrados. Los deciden si siguen, si entran y se van y cuándo. Entonces, hay una cultura interna que están llamando a los magistrados uno por uno y decir, contame, ¿qué he hecho? No, eso no se hacía. Eso no se hacía antes. Ahora, por ejemplo, con la reforma que se generó de que rindan cuentas, pues por lo menos hay un paso adelante. Igual cualquier comisión tiene la capacidad de llamarlos. Realmente los magistrados no son subalternos de los diputados, como sí lo es la Defensoría, no como subalternos, pero que tenemos una función direccional, digamos, que se nombra y destituye. Un órgano adscrito, como lo dice en el caso de la Defensoría o la Contraloría. En cambio, con la Corte es un fenómeno muy interesante, ¿verdad? Fue un esquema que se generó hace 70 años, donde la Asamblea Legislativa nombra a los magistrados y a la hora de destituir, la Corte instruye o hace el procedimiento de investigación, que es muy particular, ¿verdad? Entre los mismos pares, entre ellos mismos, se autoinvestigan y cuando se determina que hay causa, se remite a la Asamblea Legislativa. Sí, a mí me encantaría saber cuáles son los indicadores claves que usen para medir entre ellos mismos quién es productivo, quién no. O sea, yo tendría 1,000,000 de preguntas si me dieran chance para entrar y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Acuérdense que yo les dije
y ahora viene la reelección de doña Julia Varela, pues si nos tocará en mucho de ahí ver qué han estado haciendo hasta con el avance de los temas penales, porque al final Corte Plena ve de todo y se mete en todo y resuelve muy poco. Entonces, o sea, realmente el país necesita enrumbarse a qué quiere del Corte Plena, por lo menos. Yo ya tengo listo el proyecto de ley para quitarles todas las funciones administrativas. Creo que la próxima semana ya se estará presentando. Y creo que eso será un tema muy relevante para que los magistrados se dediquen a lo que les toca, Ahora, que es doña justicia, Marta, impartir justicia. Doña Marta, uno pensaría en este punto que usted está mencionando, uno pensaría que no debería existir oposición política a que los magistrados se quiten de encima esas responsabilidades administrativas. ¿Y quién lo precisamente haría? para ir a la raíz, que es que los jueces, los magistrados se dediquen al tema fundamental, que es el tema, Claro. ¿verdad? Uno pensaría que no debería haber oposición política, porque entonces, ¿para qué Uno tenemos magistrados razonablemente- manejando? ¿Sí? Uno razonablemente lo pensaría, pero aquí pasan las cosas más misteriosas y maravillosas que uno se puede imaginar. Bueno, vea, el Frente Amplio está cambiando de posición ideológica de una forma vertiginosa. Un día, hace un año decían una cosa de la reelección, hoy cambian. Hace 4 años decía una cosa del gobierno de Nicaragua, hoy cambian. Entonces, y Liberación Nacional no se queda atrás, ¿verdad? O sea, vean con el tema de armonización eléctrica, o sea, realmente yo creo que la obligación nuestra está en avanzar con eso. Claramente que los jueces, los magistrados que son, vean qué interesante esto. Y ahí se los dejo de tarea para ver, adelantémonos en el tiempo, traigamos la varita mágica para ver qué puede pasar con este tema de quitarle las funciones administrativas o gerenciales a los magistrados. Imagínense que hay que hacerles la consulta al Poder Judicial. Bueno, y además ahí se habla de una reducción del plus gerencial, que si no van a tener funciones gerenciales, no tienen por qué tener ese plus. Lógicamente. Claro. ¿Y quiénes tienen que avalar o no el proyecto de ley? Ellos mismos. Ellos. Sí, es ridículo que ellos se juzguen ellos mismos. ¿Quién Es como las pensiones. No, pero- Recéteme pero- a mí lo que yo quiero, punto, y yo lo apruebo. Pero en el marco de responsabilidades, yo soy periodista, por ejemplo, y don Memo es ingeniero. Y un muy buen Y don periodista, David le es felicito, mi empresario. hermano. O sea, yo no podría ponerme en los zapatos de Memo ni de David porque no conozco el campo. Entonces, si a Claro, mí me meten claro. a hacer cosas que no sé hacer, las voy a hacer mal. No, cualquiera puede gastar Sí. plata sin ningún Intentando, conocimiento. sí, claro. facilísimo. Y usted me dice, Pero "Ey, que sea eficiente, el mejor uso de recursos, eso es donde eso es entra el otra debate. cosa". Y pasa algo, hace Sí. unos días, perdón que cambie el tema radical porque me llamó la atención. Pero antes usted- de cambiarlo, nada más Perdón, pequeña vuelvo. pregunta y luego te doy. Dale. ¿Quién, según su proyecto de ley, quién lo administraría en caso que no sean los magistrados? Ahí se tiene, vea, hay dirección ejecutiva, hay subdirección ejecutiva, hay Consejo Superior de la Judicatura, hay Consejo Superior del Poder Judicial. Vean, ahí hay de todo por montones y sobra. Realmente, lo que yo les comentaba el otro día, o sea, un representante del Colegio de Abogados, ¿qué está haciendo ahí en un Consejo Superior del Poder Judicial? De cosas viejísimas, antiguas, es solo generar, vean qué interesante lo que les voy a decir, es generar esa red o estructura como una telaraña, ¿verdad?, entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados. ¿Y qué ha pasado en los últimos 10, 20 años? ¿Quiénes quedan como en la junta directiva del Colegio de Abogados? La mayoría son jueces. Los litigantes prácticamente quedaron desprotegidos porque lo que siempre llegaba a la junta directiva del Colegio de Abogados eran jueces, gente del Poder Judicial, que después ponían un representante en el Consejo Superior del Poder Judicial y ahí se nombran jueces de 3 para abajo y se toman decisiones muy importantes también para el Poder Judicial. Entonces, de verdad que al final uno dice, todo está muy bien amarrado para que las cosas no cambien. Y el mismo Poder Judicial,
¿por qué lo va a atacar el Colegio de Abogados? ¿Por qué le va a exigir rendición de cuentas? Porque son los mismos, obviamente, y fuera de eso, muchísimos jueces se ganan mucha plata dando cursos en el Colegio de Abogados, a pesar de que a mi parecer la ley no lo permite. Pero bueno, Corte Plena en algún momento analiza el tema del Colegio de Abogados y yo no sé ahora, pero en algún momento magistrados titulares y suplentes y jueces daban cursos en el Colegio de Abogados, entonces era conveniente autorizar eso de una forma estirando la norma, porque para mí, si hay prohibición, el único elemento que se salva es la educación superior, pero no los cursitos que da el Colegio de Abogados, que a veces son muy buenos y son importantes, pero no con recursos del Poder Judicial. Entonces, mira, hay tanto que arreglar y reformar, pero yo creo que es un tema de ponernos en orden. Por ejemplo, yo le preguntaba a los magistrados que cuál es su jornada, porque son empleados de confianza, sobre mi cadáver, ¿verdad? Son empleados de confianza. 12 horas las trabajarán. Póngame a mí gerente general, póngame a gerente general del Poder Judicial, gratuito. Y arreglamos eso en tres guamazos. Nada más trabajar indicadores claves, trabajar resultados y permiso para quitar los que nos sirven. Perdón que atravese el caballo ahí. Vamos a ver, porque ahí pasan cosas también que yo no entiendo. El otro día usted en una comisión expuso un caso donde alguien hay una relación, hay una pareja, no sé si hay dos parejas, entonces, hay dos matrimonios. Explíquenos eso, porque entonces el magistrado tiene que inhibirse para que no afecte a la otra. Entonces dice uno, ¿qué es estas carajadas? Sí. ¿Por qué no ponen orden? O sea, no tiene nada que ver con el mérito de las personas, pueden ser personas muy capaces, pero ¿por qué tantas es la inconveniencia, tantas cosas que hacen que el proceso no camine? Porque entonces se diseña para las personas o para el servicio al público, se diseña para los empleados del Poder Judicial o para dar un buen servicio. O sea, más bien se ataca las cosas para que no sean eficientes. Por ahí tenía el concurso de Luis Porfirio, ahora que me dicen ustedes eso, y me parece que como parte de los documentos que él tenía que aportar, era que no tenía relaciones. Yo voy a revisar, yo se los prometo para la próxima, revisar en el expediente del concurso de él. Uh-huh. Dice que sea una persona no ligada por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el 3er grado inclusive, con quien integre la Corte Suprema de Justicia, pero ve que aquí está la trampa. Claro, ¿y quién integra la Corte Suprema de Justicia? Seguramente, quiero ver la respuesta, porque pueden interpretar que son solo los magistrados, pero la verdad es que ahí tenemos que corregir eso para que diga los puestos gerenciales del Poder Judicial, que de ahí tenemos 2 magistrados, uno de la Sala Segunda y otro de la Primera, que tienen a sus esposas. Una es la directora ejecutiva, el puesto más alto de todo el Poder Judicial. ¿Es la esposa de quién? ¿Es la esposa de quién, perdón? De Porfirio Sánchez. La esposa de Porfirio Sánchez es la directora del Poder Judicial. Ana Eugenia, sí, es la esposa de Porfirio. Y la encargada de la inspección judicial, la que hace los procedimientos contra el fiscal, contra el director del OIJ y contra magistrados suplentes, por ejemplo, podría ser que los hagan o que apoyen contra el auditor interno, contra todo lo que es la estructura del Poder Judicial, está casada con un magistrado de la Sala Primera. Entonces, yo honestamente no sé qué pasó, porque qué filtros se aplicaron en la Asamblea. Eso trae muchos bemoles, porque a lo interno del Poder Judicial yo quisiera ver que no les apliquen algún tema a algún funcionario judicial, que sí lo han hecho, a algún juez que se casa con alguien de un despacho, de una vez lo mandan para otro lado. Que es lo lógico, porque tiene que ser totalmente neutral, no puede haber ninguna interferencia en la toma de decisiones. Doña Marta,
esto nos anuncia que ya casi tenemos que irnos para la expo, porque a las 7 tenemos rodeo, pero ¡Qué se nos acababa el programa. dichosos! Cordialmente invitados. Pero y- cuando usted sale de la asamblea hoy, con todo en las presas, piensa en nosotros en un semáforo por 30 Está bien, segundos. está bien. Noticias a las 5 de Gracias, la tarde doña Marta. y a las 7. Hasta luego, No muchas se gracias. pierda. Gracias, doña Marta. Sí. El rodeo criollo desde la Expo Libera Internacional. Y así que, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. No, pero tengo un minuto. ¿Puedo hablar? Hacer la- No, usted no usa el reloj. Memo no usa el reloj ni ve agenda, Sí, pero lo queremos claro, ahí. igual. Sí, según No tengo mi reloj. conteo, falta literalmente, Memo. 10 3 segundos. segundos, ya se fue. Chao, amigos, nos vemos. Un Yo los abrazo. acompañe y que ojalá no se le pare el pelo como a mí con estas declaraciones. ¡Qué barbaridad!